¿Y si te dijera que la razón por la que te sientes sin energía no tiene nada que ver con tu alimentación, ni con tus pensamientos, ni siquiera con tus sueños? ¿Y si el verdadero drenaje estuviera en algo mucho más simple, algo que ni siquiera notas mientras duermes? Existe un objeto discreto, silencioso, que había estado presente en rituales ancestrales, en prácticas espirituales reservadas y en procesos de transformación personal muy profundos. Está en miles de casas, puesto casi siempre por rutina, sin que la mayoría entienda su verdadero significado. Me refiero a un vaso con agua, pero no cualquier vaso, no el que usas para tomar tus medicinas o para calmar la sed. Estoy hablando de ese vaso específico que muchas personas colocan justo debajo de la cama, sin saber muy bien por qué lo hacen, como si fuese una costumbre heredada de alguna abuela, un consejo de alguien enigmático o un recuerdo brumoso de un sueño perdido. Lo dejan ahí, noche tras noche, sin pensar mucho en ello. Y sin saberlo, están activando una de las herramientas más poderosas para liberar tensiones emocionales, limpiar energías invisibles y hasta conectar con planos de conciencia mucho más sutiles. Durante mucho tiempo, la ciencia ha visto al agua simplemente como una sustancia física, algo que se puede medir, analizar y clasificar. Pero con el tiempo, ciertas investigaciones comenzaron a revelar una dimensión más profunda. Uno de los primeros en abrir esta puerta fue Masaru Emoto, quien mostró que el agua no solo puede almacenar información, sino que también reacciona a la energía de nuestras emociones. Y mucho antes que él, el investigador mexicano Jacobo Greenberg ya lo había intuido. Para Greenberg, el universo no está compuesto únicamente por materia, sino por una red viva de información que responde a lo que sentimos, pensamos e incluso a lo que reprimimos. Él llamaba a esta red la malla cuántica o lattice, un campo energético donde nuestras emociones se imprimen como ondas, como vibraciones. Y cuando dormimos, accedemos a ese campo. Mientras el cuerpo descansa, el alma se desplaza, se mueve entre esos planos. Ahora imagina esto, justo debajo de ti, un objeto esperando, un espejo líquido que capta lo que tu mente no logró digerir durante el día. Un receptor silencioso de todo eso que no se dijo, que no se lloró, que no se entendió. Ese vaso de agua bajo tu cama no es un simple gesto supersticioso. Es una herramienta de limpieza emocional, un filtro de energías sutiles, una forma de liberar lo que el cuerpo no sabe liberar. En este video vas a comprender por qué este pequeño acto puede transformar tu descanso, estabilizar tu estado emocional y darte mayor claridad espiritual. Te lo explicaré desde la vivencia, desde la ciencia vibracional, desde los símbolos que maneja el alma y, por supuesto, desde las enseñanzas de Greenberg, que ahora más que nunca cobran un nuevo sentido. Pero hay algo que necesitas tener claro desde el principio. Esto no es brujería ni superstición. Es una herramienta ancestral que ha sido olvidada con el tiempo y que hoy vuelve a ti con una sola invitación. ¿Estás preparado para soltar lo que ya no necesitas? En este canal hablamos de eso que no siempre se dice, de lo que se siente pero no tiene nombre, de lo que está ahí, aunque no se vea. Y si te interesa descubrir cómo pequeños actos pueden provocar cambios profundos en tu vida, suscríbete ahora mismo y quédate hasta el final, porque en el minuto 10 te revelaré el instante exacto en que esta práctica empieza a hacer efecto. Te prometo que vas a volver a mirar el agua con otros ojos, porque a veces lo más sencillo es lo más poderoso. Hay noches en las que el cuerpo no da más, pero la mente sigue acelerada. Te metes en la cama buscando alivio, descanso, pero hay un peso en el pecho que no se libera. Cierras los ojos esperando encontrar paz, pero lo único que escuchas es un eco dentro de ti, como si algo no quisiera calmarse, como si una parte interna insistiera en mantenerse despierta. Quizás no sepas ponerle nombre, pero lo percibes, una especie de carga que no puedes soltar con respiraciones profundas ni con los rituales que sueles hacer. Y no es insomnio, es algo más delicado, más silencioso. Es una tensión emocional que se aloja dentro de ti, como si durmieras encima de pensamientos que no han sido digeridos. Y aunque en apariencia todo esté en orden, hay algo que no termina de encajar. Una sensación densa, un pequeño hueco o una ansiedad sin motivo que aparece justo en el momento en que cierras los ojos. Esto no lo compartes con nadie. ¿Quién podría entenderlo sin juzgarte? Incluso tú puedes llegar a sentirte absurdo por pensar que algo tan común como dormir se haya vuelto una especie de batalla silenciosa. Pero sí, pasa, y le sucede a más personas de las que imaginas. A menudo creemos
creemos que estamos agotados físicamente, pero lo que realmente está drenado es nuestro campo emocional. Vamos a la cama cargando palabras que nunca dijimos, emociones que preferimos esconder, recuerdos que no sabemos si enfrentar o dejar que se pierdan con los días. El alma, a diferencia del cuerpo, no se apaga al dormir. Sigue despierta, sigue sintiendo, sigue buscando dónde soltar todo aquello que el corazón no supo procesar durante el día. Y en ese silencio tan profundo hay algo dentro de ti que se enciende, un presentimiento, una corazonada que no puedes explicar, pero que insiste en susurrarte que algo no está del todo bien. Quizás es la energía que quedó flotando en tu cuarto, quizás es algo que trajiste contigo desde la calle, o quizás es algo todavía más profundo, algo que no logras poner en palabras, y entonces, sin saber por qué, te viene a la mente una imagen vieja, tal vez la de tu abuela, una tía, una vecina, alguien que te dijo alguna vez que, cuando te sintieras así, colocaras un vaso de agua bajo la cama. Decían que eso ayudaba a absorber las malas energías. Tú no lo entendías, solo lo hacías por si acaso, y con el tiempo lo olvidaste. Pero hay noches en las que el cuerpo te lo recuerda, no con palabras, sino con sensaciones, como si tu campo emocional, en silencio, te empujara a buscar algo, algo que lo limpie, que lo alivie, que lo acompañe sin hacer preguntas. Lo más curioso es que nadie te enseñó esto, ni en la escuela ni en la universidad. Nadie se sentó a explicarte por qué un simple vaso con agua podría ayudarte a descansar mejor. Solo lo viste, lo escuchaste y hubo algo dentro de ti que dijo, hazlo. Esa certeza no nace de la lógica, no viene de una explicación científica ni de un razonamiento. Proviene de otro lugar, de eso que Jacobo Greenberg llamaba la percepción silenciosa, una forma profunda de sentir la red invisible que conecta todo lo que existe. Para Greenberg, la conciencia no era un simple proceso mental, era algo vivo, una red sutil que nos une con las personas, con el entorno, con la materia, el tiempo y con dimensiones que no podemos ver. Y dentro de esa red, cada objeto tiene un propósito, cada gesto deja huella, cada símbolo puede ser una puerta hacia un cambio profundo. Dormir, aunque no lo parezca, es uno de los actos más espirituales que hacemos. Durante el sueño, el cuerpo baja la guardia y la mente lógica se desvanece, pero no desaparece, simplemente cambia de forma. Y en ese momento de tránsito entre lo consciente y lo inconsciente es donde todo lo que no has resuelto comienza a aparecer. No es casualidad que sueñes con alguien que no ves desde hace años. No es casualidad que ciertas pesadillas se repitan o que te despiertes con una sensación extraña sin saber por qué. Es tu alma, hablándote, sanando, mostrándote lo que sigue ahí, esperando ser liberado. Pero ¿qué pasa cuando no hay un espacio donde esa energía pueda liberarse? ¿Qué ocurre cuando no tienes dónde dejar lo que te pesa, lo que duele, lo que no te deja en paz? Ahí es cuando aparece el símbolo, el canal, el agua, no como un amuleto ni como una superstición, sino como un espejo, como una antena, como un contenedor emocional. Ese vaso de agua bajo la cama no es un truco barato, es un ritual emocional que muchas personas hacen sin siquiera saberlo. Y no porque el vaso tenga poderes mágicos, sino porque tú le das un propósito. Cuando lo colocas ahí, sin pensarlo mucho, estás enviando un mensaje. Quiero limpiar, quiero soltar, quiero descansar en paz. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Tal vez nunca lo habías visto así. Tal vez pensaste que era solo una manía de alguien mayor. Pero si has llegado hasta aquí, si estás escuchando esto, es porque hay algo dentro de ti que lo reconoce, que sabe que no estás solo, que lo que sientes tiene sentido. Esa inquietud que aparece al acostarte, esa sensación silenciosa que no sabes cómo explicar, no es un error, es un llamado, una señal, una puerta esperando abrirse. Y lo más curioso es que, a veces, esa puerta no se abre con grandes palabras ni ceremonias complicadas. A veces basta con un gesto, tan simple como llenar un vaso con agua y colocarlo bajo tu cama antes de dormir. Porque ese acto mínimo es una forma de decirle a tu subconsciente, estoy listo para soltar, para limpiar lo que ya no quiero cargar. También es una forma de proteger tu campo emocional, porque nadie te lo dice, pero tú no solo descansas con el cuerpo, tu energía también necesita reposar, y para que lo haga, necesita un contenedor, un espacio, un refugio, y pocas cosas contienen con tanta humildad y sabiduría como el agua. ¿Alguna vez te ha pasado que entras a un lugar y te sientes drenado de inmediato? ¿O hablas con alguien durante unos minutos
minutos y terminas agotado sin entender por qué. Eso es energía, no se ve, pero se siente. Y lo mismo pasa con tu espacio, con tu cuarto, con tu cama, con tu almohada. Todos esos lugares cargan con tu energía noche tras noche. Y aunque a veces se saturan, también pueden ayudarte a sanar si les das una herramienta para hacerlo. El agua, por su naturaleza receptiva, armoniza lo que toca. Y al dejar ese vaso bajo tu cama, estás enviando una orden silenciosa. Absorbe por mí lo que ya no quiero seguir sintiendo. No es solo un consejo de la abuela. Esto también lo sostiene la física vibracional. Y lo más poderoso, lo confirma tu propia experiencia, aunque nunca lo hayas puesto en palabras, porque tú sabes perfectamente cómo se siente dormir con un nudo en el pecho. Y también sabes lo que es despertar más liviano, como si algo se hubiera liberado en el silencio de la noche. Eso no es coincidencia, eso es coherencia. Tu energía buscando equilibrio, aunque lo haga a través de algo que muchos ni siquiera consideran. Y quizás, cuando te acuestes esta noche, recuerdes esto. Quizás veas ese vaso no solo como un objeto. Tal vez lo pruebes, no por superstición ni por miedo, sino porque te mereces dormir en paz. Porque hay veces en las que el alma no necesita una explicación, solo necesita un espacio seguro donde pueda vaciarse sin juicio. Y a veces ese espacio comienza justo al borde de tu cama, con un poco de agua y con tu intención. Hay quienes pasan años sin saber por qué no descansan bien, por qué despiertan con el alma cargada, con tristeza sin nombre, con un peso que no se va. Buscan respuestas en todos lados, en la almohada, en un nuevo colchón, en pastillas, en libros de autoayuda, en talleres de meditación, pero nada cambia, porque el problema no siempre está en lo que haces durante el día, sino en todo eso que no liberas por las noches. Dormir no es solo apagar el cuerpo, es un proceso profundo de limpieza energética, y cuando no hay un contenedor, cuando no existe un canal, todo lo que sientes se queda girando dentro de ti, sin salida. La mente busca soluciones lógicas, pero el alma no funciona así. El alma se expresa con símbolos, con gestos sencillos cargados de intención, y eso lo sabía Jacobo Grinberg. Lo entendía con una claridad que pocos han tenido. Para Jacobo Grinberg, los símbolos no eran simples inventos culturales, eran formas concentradas de conciencia, puentes entre lo que sentimos y lo que no sabemos decir. Y dentro de ese lenguaje simbólico, el agua ocupa un lugar sagrado, porque representa lo que fluye, lo que absorbe, lo que refleja y sobre todo, lo que limpia. Colocar un vaso de agua bajo tu cama no es un acto tonto ni supersticioso. Es un gesto profundo que se alinea con la red vibracional en la que todos vivimos, aunque no la veamos. Grinberg hablaba de una realidad que no es solo lo que ves, sino lo que crees. Una realidad moldeada por tu percepción y tu fe interior. Si tú crees que ese vaso puede ayudarte mientras duermes, si lo haces desde la intención, entonces tu cuerpo, tu mente y tu energía lo reconocen como real. No es placebo, es conciencia, es energía enfocada. Es la parte de ti que no necesita pruebas científicas para actuar, porque ya sabe, solo necesita coherencia. Y cuando tus actos son coherentes con lo que sientes, hasta un vaso con agua puede volverse medicina. Quizá nunca lo pensaste así, pero ¿te has puesto a contar cuántas emociones tragas todos los días? ¿Cuántas veces dices «todo bien» cuando por dentro estás roto? ¿Cuántas veces mantienes la calma solo para no incomodar? Y luego llega la noche, y por fin estás solo, sin gente, sin ruidos, sin máscaras, y todo eso que te callaste durante el día se queda ahí, flotando, dando vueltas por tu habitación, pegado a tu almohada, silencioso pero pesado, porque la energía no desaparece sola, o la transformas o se queda, y si no le das una vía para fluir, se estanca, te acompaña, como un peso invisible, y ahí es donde entra el agua, callada, sencilla, sin hacer ruido, solo está, recibiendo, acompañando, esperando. Cuando dejas ese vaso bajo tu cama, creas un espacio nuevo, un campo diferente. Le estás diciendo al universo, esto que me duele, lo entrego. No estás fingiendo que no existe, tampoco lo estás escondiendo. Simplemente lo dejas ir, lo depositas, lo sueltas, y en ese acto tan simple, abres la puerta para que el sueño sea algo más que descanso, sea un proceso de sanación. Piénsalo, ¿qué pasaría si antes de dormir tuvieras un lugar seguro, donde dejar todo lo que te pesa? ¿No descansarías más profundo? ¿No amarías más tu cama? ¿No sentirías alivio con solo recostarte, sabiendo que no tienes que cargar con todo eso? Eso es lo que hace el agua cuando se convierte en tu aliada. Y
lo hace sin pedir nada a cambio, solo tu presencia, solo tu intención. Muchos se burlan de estos gestos, dicen que son cosas de ancianos, de brujería, de ignorantes, pero lo que no saben es que cada símbolo ancestral guarda una sabiduría energética, que la ciencia recién está empezando a entender. Estudios sobre la memoria del agua, la geometría sagrada, la física cuántica y la intención mental confirman lo que nuestros abuelos ya sabían sin un solo laboratorio, que todo está conectado, que lo que piensas moldea tu cuerpo, que lo que sientes transforma tu entorno y que tu descanso también puede ser un acto de sanación si tú así lo eliges. No necesitas pruebas, tú ya lo sabes, lo intuyes, lo has vivido. Piensa en esa noche en la que dormiste mejor sin explicación, esa vez que despertaste liviano, en paz, como si hubieras soltado algo sin darte cuenta. Tal vez esa noche había un vaso de agua cerca, tal vez, sin saberlo, entregaste algo ahí, y eso bastó, porque el alma no pide que le expliques, solo quiere que le hagas espacio. Hoy puedes volver a ti, tomar algo tan simple como un vaso, y devolverle su poder. Recordar que tu descanso no depende solo del colchón, sino de tu disposición a soltar, a confiar, a limpiar. El agua puede ser tu espejo, tu bálsamo, tu contenedor, y si le das esa función, si la colocas bajo tu cama con conciencia, te sorprenderás de lo que puede pasar. Jacobo Greenberg lo decía, el campo perceptual humano es como una antena que sintoniza realidades según tu estado interior. Si te acuestas con miedo, culpa o tristeza y no haces nada con eso, entonces tu sueño solo sigue la misma frecuencia, una repetición, un eco de lo que no soltaste. Pero si haces un acto simbólico, si colocas el agua, si respiras hondo y te dices en silencio, estoy listo para soltar, entonces algo cambia. Cambias de frecuencia, cambias la señal, cambias tu energía. Dormir no es apagar, es sintonizar, es entrar en una dimensión donde las palabras ya no llegan, pero la energía sí. Y ahí, en ese espacio, tu cuerpo descansa, pero tu alma habla. ¿Con quién? Con tus memorias, con tus emociones, con tus sueños, con la conciencia que nos conecta a todos. Todo eso sucede cada noche, te des cuenta o no. La única diferencia es si decides formar parte o dejas que todo ocurra sin rumbo. Hoy puedes elegir, hoy puedes empezar de nuevo, hoy puedes convertir tu habitación en un templo, tu cama en un altar y tu sueño en un verdadero viaje interior. Y todo puede comenzar con algo tan simple como un vaso de agua, porque no es el agua la que sana, eres tú quien transforma lo invisible en medicina. Eres tú quien, al cerrar los ojos, elige no solo dormir, sino liberar. Este es el principio, un nuevo comienzo, una nueva forma de ver tu descanso, tu energía y tu poder interior. Y sí, a veces no necesitas hacer mucho, solo necesitas hacer algo, pero hacerlo con el corazón. Y si ese algo es colocar un vaso de agua bajo tu cama, hazlo. Hazlo con intención, hazlo con respeto, hazlo con amor, porque todo lo que haces con amor regresa. Incluso cuando duermes, no estás solo. Esa sensación extraña, ese peso al despertar, ese sueño que te despierta a las 3 de la mañana sin motivo, todo eso tiene sentido. Ese rostro que vuelve en sueños, ese lugar que no conoces pero sientes familiar, ese nudo en el pecho al abrir los ojos, como si algo invisible hubiera estado contigo toda la noche. Y entonces, de pronto, te nace una necesidad, la necesidad de buscar respuestas en lo simple, en lo simbólico, en lo que otros llaman superstición, pero que tú sientes como un llamado. Todo esto tiene una raíz, no es una moda nueva, viene de mucho antes, de tiempos donde las personas sabían sin tener que explicarlo, donde se entendía que el alma también necesitaba vaciarse, mientras el cuerpo dormía. En muchas culturas antiguas, el agua se dejaba junto a la cama, no solo para calmar la sed, sino para calmar el espíritu. Decían que el agua absorbía los sueños turbios, que reflejaba emociones no digeridas y que al amanecer había que tirarla lejos para que no quedara rastro de lo que se soltó. No lo hacían por fe ciega, lo hacían porque lo sentían y porque funcionaba. Con los años, esa sabiduría fue despreciada, llamada primitiva, ridícula, superstición. El pensamiento moderno, obsesionado con medirlo todo, empezó a burlarse de lo que no podía encajar en sus fórmulas. Y en ese proceso nos fuimos desconectando de nuestra intuición, de los símbolos, del vínculo con lo invisible. Empezamos a dormir con la cabeza llena y el corazón cerrado. Perdimos la conexión con los elementos, con los
ciclos, con la forma natural que tiene el ser humano de entender su entorno. Más allá de las palabras, Jacobo Grinberg fue una de las pocas voces modernas que intentó tender un puente entre la ciencia y lo ancestral. Él no ridiculizó los rituales, los estudió, los escuchó y los tradujo para que la mente racional pudiera comprenderlos. Su teoría se sostenía en una idea clave: la realidad que percibimos no es la única. Todo depende de cómo interactúa nuestra conciencia con el campo cuántico en el que vivimos, un campo que él llamaba la malla o latice, una red invisible de energía e información que responde a lo que pensamos, a lo que sentimos y también a lo que evitamos. Cada pensamiento tuyo, cada emoción no dicha, se queda impresa ahí, y cuando duermes, esa conexión se intensifica, no porque el cuerpo se active, sino porque la mente lógica se apaga y deja espacio para que surja la conciencia profunda. En el sueño dejamos de controlar, y por eso es el momento perfecto para que la energía se libere. Pero si hay bloqueos, emociones sin digerir o pensamientos que no has querido enfrentar, esa energía no fluye, se queda dando vueltas dentro de ti, y es ahí donde el agua se vuelve esencial. No es una coincidencia que el agua haya sido sagrada para tantas culturas. Para los egipcios era el camino al otro mundo, para los hindúes un reflejo de lo eterno, para los cristianos el símbolo más puro de limpieza espiritual, para los mayas un espejo entre dimensiones, y para científicos como Masaru Emoto, una sustancia capaz de guardar emociones. Desde diferentes orígenes, todos llegaron al mismo punto. El agua no es solo agua, es un puente, un canal, una memoria líquida que responde a la intención. Grinberg fue más allá. Él no creía que la conciencia solo influía en la materia. Para él, la conciencia creaba la materia. Es decir, lo que ves, lo que sientes, lo que llamas realidad, no es algo externo que simplemente ocurre. Es una construcción, una proyección moldeada por tu campo emocional y mental. Y si eso es así, entonces un simple vaso de agua bajo la cama no es un truco ni una superstición, es una herramienta. Si tú decides que ese vaso representa descanso, si lo llenas de intención antes de dormir, tu campo energético lo reconoce, tu percepción se transforma, tu experiencia cambia, no porque el agua sea mágica, sino porque tú lo eres. Tú eres el que crea la realidad que habita, y el agua es una aliada en ese proceso. Pero aquí es donde empieza el ruido, porque no nos enseñaron a confiar en esto, nos entrenaron para desconfiar de todo lo que no se puede pesar, medir o etiquetar. Nos dijeron que sentir no alcanza, que intuir es infantil, que si no se ve, no existe. Y así fuimos creciendo, lejos de nuestra sensibilidad, lejos de nuestra intuición. Por eso cuando alguien menciona, pon un vaso de agua bajo la cama, muchos se ríen, no porque no lo entiendan, sino porque les da miedo que sea cierto, miedo a creer, miedo a aceptar que lo invisible también tiene peso, que un gesto simple puede cambiar tu energía, que la conciencia va más allá del cuerpo, más allá de la lógica y mucho más allá de lo que te contaron. Ese miedo del que hablamos no es tuyo, es herencia, un legado de una sociedad que puso la lógica por encima de la intuición, el control por encima del sentir. Pero bajo todo eso, bajo capas de normas, juicios y exigencias, hay algo en ti que sigue respirando. Una parte antigua, una parte sabia, una parte que recuerda lo esencial, lo sagrado, lo que no necesita explicación, solo conexión. Y por eso estás aquí, porque ya no te basta con teorías, porque estás cansado de soluciones externas, porque en el fondo sabes que el equilibrio que te falta no lo encontrarás en una pastilla, ni en una app, ni en una fórmula mágica. Lo encontrarás en un gesto, pequeño, honesto, coherente. Reconocer eso, validar lo que sientes sin juzgarlo, es ya un acto de sanación. Es el principio de un nuevo pacto contigo, uno en el que ya no huyes, sino que te escuchas, donde en lugar de forzarte a seguir, te das permiso para parar, para soltar. Ese cambio no ocurre en un laboratorio, ocurre en tu cama, en el silencio de la noche, en el momento exacto en el que eliges, de verdad, descansar. Y si vas a hacerlo, si decides darle una oportunidad al agua como símbolo, no lo hagas porque está de moda, no lo hagas por probar. Hazlo con el corazón, con respeto, con intención, como quien planta una semilla en tierra fértil, sabiendo que el fruto no llega en minutos, pero confiando en que algo se está moviendo. Porque todo empieza a cambiar. Cuando tú cambias la forma en que miras, muchos crecimos creyendo que dormir era apagar el cuerpo como quien apaga una lámpara. Pero nadie nos dijo que
que podías cerrar los ojos y aún así seguir cargando, que el cuerpo duerme, pero el alma no siempre descansa. Puedes cerrar los ojos y aún así seguir despierto por dentro. Puedes dormir 8 horas y despertar sintiendo que no descansaste nada. ¿Te ha pasado? Eso ocurre cuando el cuerpo reposa, pero el alma sigue en pie. Cuando solo apagas la mente, pero no te entregas, porque dormir no siempre es sanar. Y descansar no es simplemente tirarse en la cama. Nadie nos explicó eso. Nos enseñaron a rendir, a cumplir horarios, a tachar tareas, pero no a sentir, no a soltar, no a liberar. Por eso muchas veces te levantas como si hubieras estado cargando piedras, pero no eran piedras, eran emociones congeladas, pensamientos que no dijiste, dolores que no lloraste, ideas que te persiguen incluso cuando duermes. Y no es culpa tuya, es que a nadie le prepararon para mirar lo invisible. En la escuela nunca te dijeron que el agua no solo calma la sed del cuerpo, sino también la del alma, que no es solo un líquido, sino un canal, un puente, un contenedor de intención. Nos dieron fórmulas, definiciones, respuestas rápidas, pero nos dejaron sedientos de lo esencial, de símbolos, de conexión, de esa magia que todavía habita en lo cotidiano. Jacobo Grinberg entendió eso, no lo leyó en libros, lo vivió. No fue solo un científico, fue un explorador de lo invisible. Viajó a comunidades donde lo intangible no se cuestiona, se honra. Observó rituales, no para convertirlos en moda, sino para comprender su raíz. Y descubrió que la conciencia no solo interpreta la realidad, la crea, que lo que llamamos real es una especie de espejo, moldeado por lo que sentimos, lo que creemos, lo que callamos. Todo está tejido por una red invisible, una malla viva, y tú estás dentro de esa malla. Tus pensamientos, tus emociones, tus sueños, todo queda ahí, grabado. Incluso tu cama. Sí, tu cama también tiene memoria. No es solo un lugar para dormir, es un contenedor de energía, un espacio que guarda cada noche que viviste, cada angustia que no soltaste, cada noche en que te acostaste con el pecho apretado. Y lo sientes, porque lo invisible también pesa. ¿Nunca entraste a una habitación y sentiste un nudo en el pecho sin saber por qué? Eso es la energía acumulada. 2858. Tu cuerpo lo percibe, tu energía lo registra, y tu descanso, inevitablemente, se ve alterado. Ahora imagina que toda esa carga acumulada durante el día puede ser recogida suavemente mientras duermes, como si existiera un recipiente, un canal, un espejo silencioso que recoge lo que no pudiste procesar del todo. Ese canal es el agua, y no por superstición, sino por su propia naturaleza. El agua absorbe, modifica, transforma. Es el único elemento que cambia con tanta facilidad de forma. Puede volverse sólida, líquida o vapor. Fluye, se adapta, toma la forma de lo que la contiene, pero también actúa, también influye. Su estructura cambia según lo que recibe. Si acercas tus manos con enojo, se altera. Si le hablas con gratitud, se equilibra. Esto lo mostró Emoto en sus estudios, pero mucho antes ya lo sabían los sabios de muchas culturas. Por eso la usaban en rituales, en curaciones, en despedidas y comienzos. Colocar un vaso de agua bajo la cama es una forma de recordar ese lenguaje, de recuperar una práctica antigua, simple y poderosa. No porque el agua haga todo por ti, sino porque tú le das un sentido. Tú decides que te acompañe. Tú le entregas lo que quieres soltar y ese gesto envía un mensaje directo a tu cuerpo, a tu mente y a tu alma. Esta noche me permito liberar, porque la raíz de tanto conflicto está en la desconexión entre lo que sentimos y lo que nos autorizamos a hacer. Vivimos en conflicto, cansados pero sin parar, tristes pero actuando como si nada, vacíos pero buscando afuera lo que solo puede sanar desde dentro. Y cuando llega la noche, ese desajuste se cobra su precio, porque el alma no descansa en lo que no es auténtico. El cuerpo puede fingir, el alma número. Ella necesita coherencia, necesita símbolos, necesita verdad. Por eso a veces, incluso con 8 horas de sueño, seguimos igual de cargados. Dormir con un vaso de agua no va a solucionar todo, pero puede ser tu primer acto sincero contigo. Una manera de decir, no tengo todas las respuestas, pero estoy listo para empezar a sanar. Quiero soltar, quiero descansar de verdad, quiero darle permiso a mi energía, para que fluya, para que depure, para que se libere. No lo haces por costumbre, ni por miedo, lo haces porque sabes que lo que sientes merece un lugar, aunque no tenga palabras, y el agua escucha, escucha desde su silencio, desde su calma, desde su vibración. Este gesto no necesita aplausos.
milagrosos. No necesita ser explicado, solo necesita que tú lo sientas, que lo hagas desde ese lugar cansado de fingir que todo está bien, desde ese rincón dentro de ti que al fin quiere dormir en paz. Paz no como ausencia de problemas, sino como presencia de coherencia, de ternura, de verdad. Y si alguna vez pensaste que había algo mal en ti por sentir tanto, si llegaste a creer que eras demasiado emocional, demasiado frágil, demasiado soñador, déjame decirte algo, no estás roto, estás despierto, captas lo que muchos ya no sienten. Y eso no es una maldición, es un regalo. Tu sensibilidad no es un problema, es tu guía. Tu energía es tu forma de comunicarte. Tu intuición es la puerta que te conecta con lo verdadero. Y en este camino de reconexión contigo, el agua puede convertirse en aliada, en compañera, en guardiana de tus noches. Porque al final, lo que más necesitamos no es entender cada cosa que sentimos, sino no sentirnos solos en lo invisible. Y eso, justo eso, es lo que puede ofrecerte algo tan simple como un vaso de agua junto a tu cama. Porque una cosa es hablar de energía, de símbolos, de conciencia, y otra muy distinta es ver cómo todo eso toca de verdad la vida de alguien, cómo transforma el día a día, cómo atraviesa la rutina. Y esa historia empieza con Clara, una mujer de 47 años, que nunca se había detenido a revisar qué sentía. Vivía con el piloto automático encendido. Administraba una clínica, cuidaba de su madre enferma y por las noches apenas tenía fuerzas para hacerse algo de cenar y dejar lista la ropa del día siguiente. Llevaba más de 10 años sin pareja y no tenía amigos cercanos con quienes hablar de corazón a corazón. Su única compañía eran los audios reenviados de WhatsApp y las series que sonaban de fondo mientras limpiaba el piso. Clara dormía mal desde hacía mucho, pero no lo decía. Lo disfrazaba de estrés, de exceso, de trabajo, de cosas normales por la edad, hasta que su cuerpo empezó a hablar más fuerte. Dolores en el pecho, insomnio constante, caída del cabello, dificultad para concentrarse. Y cada vez que se hacía análisis, todo salía perfecto. No había nada aparente, nada grave, pero ella lo sentía. Sabía que por dentro algo se estaba apagando y no tenía palabras para explicarlo. Una noche, tras uno de esos días que te dejan vacía, se dejó caer en la cama con la luz encendida. Miró el techo como esperando una respuesta que no llegaba. Sentía un hueco en el estómago. No era hambre, era otra cosa, un vacío emocional, un eco que retumbaba en la rutina. Todo lo que hacía parecía correcto, pero le faltaba sentido. Y de pronto, sin pensarlo mucho, recordó algo de su infancia. Su abuela ponía un vaso de agua debajo de la cama y decía bajito, que se lleve lo que no es mío. Para Clara aquello siempre había sido una costumbre curiosa, medio tierna, pero sin mayor trascendencia. Pero esa noche, en medio del silencio, ese recuerdo de su abuela no le pareció una tontería. Le sonó más bien a una invitación silenciosa, como si algo dentro de ella le dijera, hazlo. Se levantó sin pensarlo mucho. Fue a la cocina, llenó un vaso con agua del grifo y lo colocó debajo del borde de la cama. No dijo nada, no pidió nada, solo lo puso ahí. No había fe, no había intención clara, solo había cansancio. Un ya no puedo más que se le caía del cuerpo. Y se rindió. Se dejó caer en el colchón y cerró los ojos. Esa noche no tuvo visiones, no flotó, no soñó con colores, no sintió nada extraordinario, pero durmió. Y al despertar, algo era distinto. Todo afuera seguía igual, pero por dentro había una sensación nueva, ligera, casi imperceptible, como si algo se hubiese movido apenas un milímetro, pero justo el milímetro que hacía falta, para que el día no doliera tanto. No lo pensó demasiado, pero esa noche volvió a dejar el vaso bajo la cama. Y a la siguiente, también, a los pocos días, Clara empezó a hacer algo que no hacía desde adolescente. Escribía. Se levantaba y anotaba palabras sueltas, en un cuaderno viejo que encontró al fondo de una gaveta. A veces solo era una frase, a veces un sueño, o simplemente cosas como, me siento vacía. Hoy pesó menos. No entendía por qué lo hacía, pero hacerlo le daba alivio, como si ponerlo en el papel le ayudara a liberar lo que el vaso recogía en silencio mientras dormía. Y así fueron pasando las semanas, y Clara empezó a notarlo. Ya no lloraba por cualquier cosa. Los ruidos de la calle no le molestaban tanto. Su cuerpo no le pedía azúcar desesperadamente por las noches. Podía mirar a su madre con más paciencia, y su respiración simplemente se volvió más profunda, más tranquila, sin tener que forzar nada. Fue entonces cuando empezó a buscar respuestas. Leía, investigaba, quería entender qué estaba pasando.
mundo. Y así, casi sin querer, llegó a Jacobo Greenberg. Lo descubrió en un video de apenas unos segundos donde alguien leía una frase suya. El universo no es algo que observamos, es algo que co-creamos. Esa frase le cayó como un rayo. Fue como si alguien al fin hubiera puesto en palabras todo eso que ella apenas estaba empezando a sentir. Compró un libro suyo. No lo entendía del todo, pero lo subrayaba. Lo leía despacio y un día encontró un párrafo que le erizó la piel. La mente humana es capaz de modificar la estructura del espacio perceptual a través de su intención. Ahí fue cuando lo entendió. No era el agua, nunca fue el agua. Era ella, su gesto, su decisión de rendirse, de confiar, de simbolizar el cansancio, de vaciarse, porque había cosas que ya no podía seguir cargando y necesitaba soltar. Con el tiempo el vaso se volvió su ritual sagrado. No era solo ponerlo debajo de la cama, lo hacía con intención y al despertar cambiaba el agua y la arrojaba en la maceta de una planta que tenía en la sala. Decía que era su forma de devolver a la tierra todo lo que no era suyo, todo lo que había recogido durante la noche. Nunca más volvió a tomar pastillas para dormir. Nunca más sintió esa opresión en el pecho, que antes aparecía sin motivo. Su vida no se volvió perfecta. Los problemas siguieron ahí, pero ella aprendió a caminar con menos peso, con más calma, con más cariño por su propio proceso, hasta que un día una amiga suya, de esas que hacía años que no veía, fue a visitarla, charlaron en el balcón, tomaron café, hablaron de cosas sin importancia, y en algún momento Clara le contó lo del vaso. La amiga soltó una risa. Le dijo: ¿y tú crees que eso sirve? Clara no intentó explicarlo, ni defenderse, solo respondió, desde un lugar que no pasó por la cabeza, sino por el cuerpo: no lo hago para que funcione, lo hago porque me cuida. Y ahí estaba la clave. No era magia, no era ciencia, era autocuidado. La transformación no vino de fuera, vino de adentro, de ese acto íntimo de decirse a sí misma: merezco cuidarme, merezco vaciarme, merezco dormir en paz, porque cada noche era eso, una oportunidad, no para olvidar, sino para soltar con consciencia. Esa noche, después de hablar con su amiga, Clara no pudo dejar de pensar en lo que dijo. Lo hago porque me cuida. No era una frase ensayada, no era una excusa, era una verdad que le brotó sin esfuerzo, porque en el fondo sabía que había pasado demasiados años sin que nadie la cuidara de verdad. Y lo peor es que ella tampoco se había cuidado, por cumplir, por no molestar, por seguir, por sobrevivir, hasta que el cuerpo habló, hasta que el alma no pudo callar más. Y al final, ese gesto tan pequeño, colocar un vaso de agua bajo la cama cada noche, se convirtió en su forma más suave de volver a sí misma. Sin palabras, sin ruido, fue su puente, su oración silenciosa, su pacto con lo invisible. Había noches en las que lloraba al llenar el vaso, no porque pasara algo puntual, sino porque sentía cosas que antes ignoraba o reprimía, emociones que llegaban como olas, no para arrastrarla, sino para recordarle que seguía viva, que algo dentro de ella se estaba limpiando. Con el tiempo, ese momento del vaso se volvió casi sagrado. Ponía música suave, bajaba las luces, respiraba más lento. A veces se sentaba unos minutos, con las manos alrededor del vaso, como si lo abrazara. No seguía ningún ritual, no leía libros de espiritualidad, solo escuchaba a su cuerpo, y su cuerpo le decía: esto está bien, esto es por ti, esto es cuidado. Era su forma de preparar la noche, de dejar espacio al descanso, de transformar la oscuridad en un templo privado, donde podía ser ella, sin máscaras, sin exigencias. Un día, en uno de esos escritos matutinos, anotó una frase, luego la pegó en el espejo con cinta: dormir ya no es apagarme, dormir es vaciarme sin juicio y despertar más cerca de mí. Esa frase se volvió su mantra, su refugio. Cada vez que la rutina intentaba arrastrarla al ruido, al estrés, al olvido de sí misma, ella volvía ahí, a ese gesto, al agua, a ese símbolo que, como el alma, no necesita ser visto para tener poder. Una noche, su madre, esa mujer que apenas hablaba y ya no salía de la cama, le preguntó en voz baja: ¿por qué pones ese vaso cada noche? Clara no supo cómo responder, no porque no tuviera una explicación, sino porque entendió que no hacía falta. Solo dijo: para dormir más tranquila. Y entonces, su madre, con una ternura que Clara no veía desde hacía años, le dijo algo que la dejó inmóvil: yo también lo hacía, cuando eras pequeña. No hubo más palabras, solo ese momento.
momento, ese cruce de miradas que lo dijo todo, como si por un segundo dos tiempos se tocaran, como si el gesto que creía suyo hubiera sido heredado en silencio. No hubo explicaciones, ni teorías, porque no hacían falta. El agua no está para dar respuestas, sino para sostener, para abrazar lo que no se puede decir, y para Clara ese vaso se volvió un espejo, pero no uno que muestra el rostro, sino uno que revela lo que se siente, su energía, su quietud, su derecho a sentir sin tener que justificarlo. Algunas noches, al colocar el vaso en su sitio, susurraba en voz baja: «Llévate lo que no es mío», y no necesitaba decir más, porque algo dentro de ella sabía exactamente qué debía soltar. A veces soñaba con agua, con ríos que corrían sin fin, con lagos tranquilos, con lluvia cayendo sobre su cara, como si el cielo también supiera que había que limpiar. Eran sueños sin lógica, sin historia, pero al despertar sentía algo distinto, ligereza, como si se hubiera quitado una capa de encima, como si el alma también hubiera descansado. Fue entonces cuando comprendió que su descanso ya no era solo un paréntesis, se había convertido en una forma de transformación, no de manera espectacular, sino desde lo sutil, desde lo que no se ve, pero remueve por dentro. Y eso fue lo que más la impactó, cuando leyó por primera vez a Jacobo Grinberg, porque él sí tenía palabras, para eso que ella solo sabía sentir. En su cuaderno subrayó una frase que la atravesó como un suspiro: «La conciencia es un espejo que refleja la estructura interna del observador. Si no modificas tu estructura interna, el mundo no cambia». Esa idea la cambió para siempre. Entendió que no tenía que esperar a que todo a su alrededor se arreglara para empezar a sentirse en paz, que el verdadero cambio no venía del exterior, sino de lo que pasaba dentro. Y ese vaso, cada noche, se convirtió en su forma de decir: «Estoy lista para transformarme desde adentro». Era su pequeño ritual de entrega, su manera de invocar un nuevo reflejo. Un día, con el corazón en la garganta, decidió compartir lo vivido en un pequeño círculo de mujeres que hablaban sobre espiritualidad en lo cotidiano. Tenía miedo. Pensaba que la verían como ingenua, que se reirían, que le dirían que eso no tenía ningún sentido, pero lo que recibió fue otra cosa: silencios largos, lágrimas suaves, miradas que comprendían. Una mujer se acercó y le susurró: «Llevo semanas sin dormir y nadie ha entendido cómo me siento, pero tú lo dijiste como si hablaras de mí». Otra le contó que su abuela también ponía un vaso con agua y que siempre lo vio como algo curioso, pero ahora quería hacerlo desde otro lugar, desde la conciencia. Clara no esperaba esas reacciones, pero en el fondo las comprendía, porque había descubierto algo profundo. Lo que sentimos en soledad, cuando se dice con honestidad, toca el alma de otros. Desde ese momento, su historia empezó a pasar de voz en voz. La gente la buscaba. Le preguntaban si el vaso debía tener agua bendita, si era mejor hacerlo con una oración o en qué luna funcionaba mejor. Y ella, sin pretensiones, respondía siempre lo mismo: «Hazlo con respeto, hazlo con intención, hazlo por ti, hazlo porque mereces cuidarte». No ofrecía cursos, no vendía fórmulas, no buscaba seguidores, solo compartía su verdad. Y esa verdad empezó a iluminar a otros, que también caminaban en la niebla. El vaso sigue ahí, cada noche, no como una solución mágica, sino como un símbolo silencioso de presencia. Clara aprendió que no se trata de lo que el agua pueda hacer, sino de lo que tú permites que suceda cuando decides confiar en un gesto. Es un recordatorio constante. El alma necesita expresarse, y a veces lo más simple, lo más invisible, es justo lo que más profundamente transforma. Hoy, cuando alguien le pregunta cómo logró volver a dormir bien, cómo dejó atrás la ansiedad, cómo se reconectó con su vida, después de tanto tiempo ausente, ella no da explicaciones complicadas, solo sonríe. Pasa los dedos por el borde de su vaso y dice con suavidad: «Empecé a escuchar lo que mi alma llevaba años pidiéndome, y al fin le respondí, no con palabras, con silencio». Después de escuchar la historia de Clara, algo empieza a vibrar por dentro, como si una parte que había estado en pausa, de repente abriera los ojos. Ese gesto, que parecía tan simple, comienza a resonar por dentro, y nos obliga a mirar lo que solíamos pasar por alto. Porque nadie nos enseñó a darle valor a lo cotidiano. Nadie nos explicó que hay significado en cómo cerramos una puerta, en cómo acomodamos una almohada o en cómo dejamos un vaso al lado de la cama. Y sin embargo, cada acción puede ser una conversación silenciosa con el alma. Cada gesto cargado de intención se convierte en una semilla de transformación. Todo
todo acto hecho con presencia. Tiene el poder de cambiar algo por dentro. Hay tantas cosas que no nos dijeron, no porque hubiera mala intención, sino porque crecimos en un mundo que se desconectó de lo sutil, de lo invisible, de lo energético. Nos formaron para correr, para rendir, para obtener, pero no nos hablaron del espacio interior, del alma, de las emociones que dejamos flotando en el ambiente. Cuando callamos lo que sentimos, cuando forzamos una sonrisa o cuando arrastramos un duelo, sin permitirnos vivirlo. Y toda esa carga no desaparece, se queda con nosotros, en nuestra piel, en nuestra casa, en la cama que debería ser un lugar de descanso. Por eso muchas veces no podemos dormir bien, porque el cuerpo intenta soltarse, pero el alma sigue tensa, porque la mente se apaga, pero las emociones siguen despiertas. Dormir debería ser una ceremonia, un regreso a casa, un momento sagrado, pero lo hemos vuelto una tarea más, una función automática, un modo avión que activamos cuando el cuerpo ya no puede más, y en medio de esa rutina automática dejamos que se filtren distracciones sin darnos cuenta. Dormimos con la tele murmurando de fondo, con el móvil parpadeando a nuestro lado y con la mente repitiendo los mismos pensamientos una y otra vez como si no encontrara el botón de pausa. Después, al despertar agotados, nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué si dormimos 8 horas nos sentimos más vacíos que cuando cerramos los ojos? La respuesta rara vez está en una pastilla o un suplemento. Está en la relación que hemos construido con el descanso. Y eso, nadie nos lo enseñó. ¿Alguna vez alguien te dijo que tu dormitorio guarda memorias? Que tu cama no solo acoge tu cuerpo, sino también todas las emociones que llevas a cuestas. Que tus pensamientos quedan flotando entre las paredes. Que las almohadas guardan tus lágrimas. Y las sábanas conservan los silencios que no supiste nombrar. Y no es una metáfora bonita. Es energía, es vibración, es información que no se ve, pero que sigue actuando mientras intentas dormir. Si supieras cuántas veces tu insomnio no viene de tu mente, sino del eco silencioso del entorno, empezarías a mirar tu habitación con más atención y comenzarías a limpiarla de otra manera, no solo con productos de limpieza, sino con símbolos que reorganicen tu energía. Tampoco te hablaron de eso, de que no necesitas rituales extraños ni fórmulas místicas. A veces, lo más poderoso es lo más sencillo, como colocar un vaso con agua, con intención, con respeto, y dejar que esa agua, sin juzgar ni preguntar, te reciba, te refleje y te acompañe. En ese acto íntimo de soltar lo que ya no necesitas. Pero para que eso ocurra, hay que volver a confiar en lo esencial, en lo que parece insignificante, en los símbolos que hablan sin decir una palabra. Estamos tan inmersos en la lógica que olvidamos que no todo se explica con razón. La lógica te dirá que el agua solo sirve para hidratar, que lo demás es superstición, pero el alma sabe más. Sabe que una emoción puede alterar la energía de una sustancia. Sabe que la intención tiene más peso que cualquier argumento. Sabe que cuando colocas algo con sentido, tu mundo interior también empieza a ordenarse. Esto lo comprendía Jacobo Greenberg. Esto lo vivieron cientos de civilizaciones antiguas, que, sin tecnología ni títulos, sabían escuchar el idioma invisible del universo. Para ellas, un simple vaso de agua no era solo un objeto, era un umbral, un observador silencioso, que sostenía lo que la boca no alcanzaba a nombrar. Un gesto cargado de voluntad, una forma de decirle a la vida, quiero estar en calma, porque ese vaso no actúa por sí solo. Eres tú quien lo llena de sentido. Eres tú quien transforma el acto en declaración. El poder no está en el agua, está en tu decisión de usarla como espejo, como símbolo, como recordatorio de que estás listo. Listo para ver lo que evitabas, listo para dejar ir lo que pesa, listo para vaciarte y empezar de nuevo. Asumir eso da miedo, porque significa que ya no puedes culpar al mundo por el desorden que llevas dentro. El caos que experimentas no es solo consecuencia de lo que ocurre a tu alrededor, sino también de cómo lo llevas dentro. Y aunque esa verdad incomode, también libera, porque si eres parte del origen del desorden, entonces también puedes ser parte activa en su solución. Eso nadie te lo explicó. Nadie te dijo que sanar no siempre implica cambios gigantes, que a veces basta con pequeños gestos, pero cargados de presencia. ¿Alguna vez te contaron que limpiar la energía de tu habitación no requiere incienso ni rituales complejos, sino simplemente conciencia, que solo con detenerte unos segundos, mirar el agua, respirar profundo y en silencio susurrar, esto lo suelto, puedes transformar más que con cualquier técnica elaborada, porque en ese momento
estás ahí. Sin distracciones, sin máscaras, estás sintiendo. Y eso, justamente eso, es lo que el agua sabe leer. Funciona no porque comprendas cómo, sino porque te entregas de verdad. No se trata de conocimientos, sino de vibración. No se trata de fórmulas, sino de autenticidad. El agua no trabaja desde afuera, sino que te empuja suavemente hacia adentro. Te invita a ver lo que evitabas, a permitir que lo inmóvil se mueva, que lo reprimido encuentre forma y que lo temido se disuelva sin necesidad de herirte. Eso tampoco te lo enseñaron. Que tú puedes crear tu propio ritual, que tu cuerpo puede ser tratado como un altar, que tu cuarto, si lo habitas con sentido, puede convertirse en un refugio sagrado y que los gestos más simples, cuando los haces con intención, tienen el poder de cambiarlo todo. No necesitas aprobación, no necesitas que un estudio lo respalde ni que alguien lo valide por ti. Solo necesitas abrirte a la experiencia, sentirla, respetarla, porque lo sagrado no siempre grita, a veces susurra desde lo mínimo, desde lo invisible, desde un simple vaso de agua, silencioso bajo la cama, casi imperceptible, pero lleno de sentido. Muchos caen en una trampa sin saberlo. Creer que lo que no se ve no existe. Esa idea ha cerrado puertas por siglos, nos ha alejado de nuestra capacidad de sentir, de intuir, de confiar en lo que solo se percibe con el alma. Y lo más doloroso no es perder conexión con lo invisible, sino empezar a desconfiar de uno mismo, de esa voz interior que te advierte, de ese presentimiento que ignoras por no tener pruebas. ¿Cuántas veces tu cuerpo te pidió pausa y tú seguiste como si nada? ¿Cuántas veces tu alma pidió limpiar, soltar, pero preferiste distraerte, bajar la persiana mental y continuar como siempre? Eso también cansa, eso también deja heridas, eso también pesa. Ignorar lo sutil no nos hace más fuertes, nos vacía por dentro. Y así vamos, comemos sin saborear, hablamos sin escuchar, dormimos sin verdaderamente descansar. Y al final, el cuerpo es quien carga con todo eso que el alma ya no puede sostener sola. Entonces llegan los síntomas: ansiedad sin causa aparente, insomnio que no se explica, agotamiento que no se va, pensamientos que giran en bucle, lágrimas que brotan sin aviso, rabia guardada tan hondo que ni siquiera sabes por qué está. Todo eso no siempre es enfermedad. A veces es solo el alma pidiendo espacio, un campo emocional saturado, no de problemas, sino de silencios acumulados. Y eso no se trata con pastillas, se trata con permiso. Permiso para sentir, para soltar, para limpiar lo que quedó estancado dentro. Y ese permiso puede empezar con algo pequeño, algo que la mente rígida no entiende, pero que el alma reconoce al instante. Un vaso de agua debajo de la cama. No necesitas entenderlo, solo permitirte sentir qué cambia cuando haces algo distinto, cuando dejas de ver tu habitación como un lugar para apagarte y empiezas a verla como un santuario donde te reparas. El agua no exige credos, no te pide fe, solo te ofrece un espejo limpio para que pongas ahí lo que no sabes cómo soltar. La mayoría piensa que sanar depende de algo externo, una terapia exacta, una persona que nos escuche, una palabra mágica que nos devuelva la calma. Pero lo que nadie suele decirnos es que muchas veces el alma solo necesita una cosa: que tú no huyas de ti, que reconozcas lo que te pesa, que lo nombres, que lo sostengas un segundo sin juzgar y que digas: sí, esto me duele, sí, quiero dejarlo ir, porque no puedes liberar lo que niegas. Y un simple vaso de agua en el silencio de la noche puede ser justo ese acto de honestidad, el momento en que dejas de reprimir y empiezas a permitir. Jacobo Greenberg lo decía con claridad: la realidad no es una, es un entramado de niveles, y tu conciencia tiene la capacidad de viajar entre ellos, de abrir puertas que no ves, pero que existen dentro de ti. Lo que alcanzamos a percibir es solo una pequeña parte del todo. El resto, aunque no lo veamos ni lo toquemos, sigue ahí, presente, vibrando, influyendo en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, en nuestras decisiones. Desde esa mirada más profunda, el agua no es solo un líquido, es una llave, un canal entre lo que sentimos por dentro y esa red invisible que sostiene la vida, eso que Jacobo Greenberg llamaba el campo unificado de conciencia. Cuando dormimos, estamos más abiertos a ese campo. Nuestra mente se aquieta, nuestro cuerpo suelta el control y el alma puede tocar lo que durante el día evita mirar. Por eso, símbolos tan sencillos como un vaso de agua actúan con más potencia cuando los usamos antes de dormir. Pero claro, esto no suele enseñarse. Nadie te dijo que tu sensibilidad era un don. Al contrario,
Te educaron a taparla, a encajar, a esconder lo que sentías para parecer normal. Tal vez, si te hubieran contado que tu intuición era una brújula, no habrías tenido que atravesar tanto dolor para volver a ti. Tal vez no habrías tardado tanto en comprender que el alma no busca fórmulas mágicas, sino verdad, presencia, gesto y emoción caminando de la mano. Y si eso significa dejar un vaso con agua bajo tu cama, no es una superstición, es un acto de cuidado, un mensaje silencioso que dice: estoy aquí, me reconozco y quiero sanar. A veces la gente pregunta si hay una forma exacta de hacerlo, si hace falta usar cierto tipo de vaso, repetir alguna frase, ubicarlo en un lugar preciso. Pero todo eso es accesorio. Lo que de verdad importa no es el método, es la intención. Porque cuando una acción nace desde el alma, todo a su alrededor se alinea para que funcione. No hay verdadera alquimia sin intención. No hay cambio real si no estás presente. Lo que transforma no es el objeto en sí, sino la entrega que le pones. El gesto cargado de significado. Como si al hacerlo hablaras en voz baja con lo invisible. Y cuando te permites esa conexión, los cambios no llegan con fuegos artificiales, pero sí con profundidad. Empiezas a despertar con menos peso en el pecho. Sientes que algo se recolocó por dentro, aunque no sepas explicarlo. Los sueños se vuelven más nítidos, más honestos, a veces también más intensos, porque al abrir esa puerta, también permites que lo negado emerja. Y tu cuerpo lo nota, tu forma de mirar se suaviza, tu habitación ya no es solo un espacio físico, es un rincón sagrado donde empiezas a recordarte. Ese vaso, que parecía un detalle mínimo, se convierte en un símbolo silencioso, de lo mucho que estás dispuesto a cambiar. No hace falta que lo expliques, no hace falta que lo compartas si no quieres, pero sí necesitas darte ese permiso, el de observar tu mundo interior sin juicios, el de reconocer tus heridas con respeto, el de aceptar que no todo necesita una respuesta lógica para tener sentido, porque hay verdades que el alma conoce desde antes. Y si por un instante te detienes, respiras y escuchas esa voz sutil que te dice hazlo, estarás regresando a ti mismo, volviendo a ese lugar dentro de ti, que nunca te pidió explicaciones, solo autenticidad. Y tal vez eso fue lo que nunca te enseñaron, que tu alma no necesita ser rescatada, sino escuchada, que descansar no es escaparse, sino reconectar, y que el agua bajo la cama no tiene poder por sí sola, pero tú sí, porque al ponerla ahí, con una intención sincera, estás pronunciando en silencio la frase más poderosa: no quiero seguir cargando lo que ya no es mío, estoy listo para soltar. Y cuando lo haces de verdad, el universo escucha. Después de comprender que el alma no necesita fuegos artificiales, sino gestos con sentido, empiezas a mirar diferente, a darte cuenta de que la energía no es algo etéreo ni lejano. Es lo que haces al abrir los ojos, lo que sientes antes de cerrarlos. Ahí es donde empieza todo, en lo simple, en lo íntimo, en lo cotidiano. Pero hay que mirarlo con honestidad. Lo que haces sin pensar, lo que repites como si no tuviera peso, lo que vive en tu rutina sin pedir permiso y que sin darte cuenta está moldeando todo lo que sientes y cómo lo sientes. Piénsalo, ¿cuántas veces al día haces cosas que te apagan sin saber por qué? ¿Cuántas veces sostienes conversaciones que no quieres tener solo por no incomodar? ¿Cuántas veces abres el móvil como un reflejo sin darte cuenta de que te estás llenando de ruido ajeno? ¿Cuántas veces entras a tu cuarto con la cabeza llena, el pecho apretado, el cuerpo en alerta y simplemente te tumbas en la cama sin darte un segundo para soltar todo eso? Vivimos en piloto automático, en un ritmo que nos desconecta de lo que sentimos, de lo que nos calma, de lo que nos sana. Y no se trata de culparte, no va de señalarte con el dedo, sino de volver a mirar, volver a lo simple, porque ahí es donde empieza la transformación. No en cambiar toda tu vida, sino en cosas pequeñas. Apagar la pantalla media hora antes de dormir, hacer una pausa, respirar, crear ambiente aunque estés solo. No necesitas incienso, ni velas, ni música de fondo, solo necesitas estar presente, tomar un vaso, llenarlo de agua y dejarlo debajo de la cama. No como rutina, sino como mensaje, como forma de decir: aquí termina el día, aquí empiezo a vaciarme, porque lo que nadie te explicó es que tu cuerpo no distingue entre lo simbólico y lo real. Para tu sistema emocional, un gesto cargado de intención tiene el mismo peso que una acción directa. Si colocas ese vaso con respeto, con la intención de soltar, tu mente lo recibe como una señal, puede relajarse
relajarse, puede bajar la guardia, puede dejar de controlar, pero si lo haces todo en automático, si te acuestas lleno de ruido, si tu cuarto es solo un sitio más, entonces el descanso no llega, porque no le diste permiso para entrar. Fíjate en tu rutina antes de dormir. ¿Cómo entras a tu cuarto? ¿Qué es lo primero que ves? ¿Qué sensación te da el espacio? ¿Se siente cargado, desordenado, frío, indiferente? ¿O hay calma, hay recogimiento, hay intimidad? Tu habitación es un espejo de lo que llevas dentro. Si hay caos afuera, probablemente también lo haya dentro de ti. Si todo está revuelto, puede que tú también lo estés. Si hay ruido, tal vez estás saturado. Por eso es tan importante que el acto de dormir no sea solo una necesidad física, sino un regreso, no una pausa más, no una obligación, sino un momento de volver a ti, a tu centro, a tu descanso real. Ahí es donde ese vaso de agua deja de ser un simple objeto y se convierte en un símbolo, tu ancla, tu recordatorio, tu testigo silencioso. No necesitas entenderlo, solo necesitas darte el permiso de hacerlo. ¿Nunca te ha pasado despertarte con dolor de cabeza, aunque la noche anterior te acostaste bien? O sentirte sin ganas, sin claridad, sin energía, aunque dormiste 8 horas. No siempre es físico. Muchas veces es lo emocional, es la energía que no soltaste, es el pensamiento que no vaciaste. Es todo eso que absorbiste en el día y te llevaste a la cama sin darte cuenta. Te pasa más seguido de lo que crees. Vas caminando, entras a un lugar donde el ambiente está tenso, hablas con alguien que te deja agotado, ves contenido denso, te peleas por cosas mínimas y todo eso no desaparece, se guarda, no en tu mente racional, sino en tu campo energético. Y si no haces nada para soltarlo, para liberarlo, para dejarlo ir, tu cuerpo lo termina cargando. Tu descanso deja de ser descanso. Tus sueños se agitan, tu despertar se vuelve brumoso y ese peso se repite día tras día, hasta que llega un punto en el que sientes que ya no puedes más, aunque no sepas bien por qué. Ese es el ciclo en el que viven miles de personas. Cansancio sin explicación, agotamiento que no se va. Muchos creen que es por el trabajo, por no hacer ejercicio, por la alimentación. Y sí, todo eso influye, pero hay algo más, algo que no se mide con números, algo que se siente, que se intuye, que vibra en lo invisible y que solo puede liberarse cuando te das el permiso de reconocerlo. Poner un vaso de agua bajo la cama no es una solución mágica, es una puerta, una invitación, una herramienta sencilla que te recuerda algo poderoso. Tú puedes intervenir en lo que sientes, no eres una víctima pasiva de tus emociones. Tienes el poder de actuar, de transformar lo invisible con algo concreto. Puedes usar un símbolo para darle orden a tu mundo interno. Y aunque parezca un gesto pequeño, el impacto es enorme. Piensa en esto. Vuelves a casa después de un día pesado y en lugar de ir en automático, te das 3 minutos. Respiras, te conectas, llenas un vaso con agua y lo colocas en silencio bajo la cama. No dices nada, no esperas nada, solo haces el gesto. Y ese gesto lo cambia todo. Tu sistema nervioso empieza a calmarse. Tu cuerpo entiende, ya es hora de soltar. No hay nada más que cargar. Ahora puedes descansar, no solo en tu cama, sino dentro de ti. Y lo empiezas a notar. Duermes con más calma. Ya no necesitas tanto ruido para dormir. La ansiedad no te despierta en la mañana. Tu cuarto se siente más liviano. Tú también, incluso tus sueños cambian. Se vuelven más claros, más intensos, más tuyos. Porque al fin le diste espacio a tu inconsciente para hablar sin interrupciones. Estás limpiando el canal. Estás rompiendo con viejos hábitos, la insatisfacción, la autoexigencia, el dolor retenido. Todo esto no pasa en un retiro espiritual, ni en un curso caro, ni en un taller de 10 días. Pasa en tu casa, en tu cama, en tu rutina, en ese vaso de agua que cada noche decides honrar. Y con ese gesto estás diciendo, lo invisible también importa, mi alma también cuenta, merezco dormir en paz, no por lo que hago, sino por lo que soy. Mira cómo te despiertas, con prisa, con el corazón acelerado por la alarma, con el cuerpo tenso, por una agenda que ya te exige, antes de que pongas un pie en el suelo. Ese momento, el del despertar, es el reflejo de cómo dormiste. Y cómo dormiste es muchas veces el reflejo de lo que no soltaste antes de cerrar los ojos, porque el descanso no empieza cuando apagas la luz, empieza mucho antes, empieza cuando decides que la noche es un espacio sagrado y en lo cotidiano eso se traduce en pequeñas decisiones que lo cambian todo. Pero el viejo paradigma nos enseñó lo contrario, a separar lo emocional de lo práctico, a creer que dormir es solo postura
postura, temperatura, colchón. Nos llenamos de almohadas ortopédicas, de pastillas para dormir, de playlists para relajarnos, pero seguimos ignorando lo esencial. El alma no se apaga cuando el cuerpo se acuesta. Si no se siente vista, si no se siente acompañada, no descansa. Solo espera, se acumula, se estanca, se vuelve pesada. Y ahí es donde lo simbólico empieza a tener sentido, porque no necesitas cambiar toda tu vida para empezar a sentir un cambio. Solo necesitas cambiar cómo habitas lo que ya tienes. Piénsalo, ¿qué haces con lo que te duele al final del día? ¿Te lo tragas? ¿Lo ignoras? ¿Lo tapas con una sonrisa automática? ¿O lo reconoces? ¿Lo nombras? ¿Lo entregas? El agua te da una forma de hacerlo, sin hablar, sin justificar, sin explicar. Te da un contenedor limpio, paciente, silencioso, uno que no juzga, que no te apura, que no necesita lógica, solo te espera. Imagina que cada noche ese vaso se convierte en una caja de resonancia, un espacio sagrado, donde dejas tus pensamientos repetitivos, tus emociones densas, tus heridas que todavía escuecen, como quien deposita una carta en un buzón que sabe escuchar. Pones el vaso, lo llenas de agua y lo haces con conciencia, sabiendo que su sola presencia está generando algo, un campo vibracional, de apertura, de limpieza, de entrega. Esto no es un cuento esotérico, es vibración en acción, es coherencia emocional, es cuidado cotidiano. Y sí, al principio puede parecer que no cambia nada, pero si lo sostienes, si lo haces cada noche con presencia, lo notas. Tus mañanas empiezan a cambiar, no porque el mundo cambie, sino porque tú ya no lo recibes igual, ya no reaccionas con la carga de días pasados, ya no rumias lo que no se resolvió, ya no cargas lo que no era tuyo. El agua lo sostuvo, tu intención lo liberó, tu cuerpo lo agradece, tu energía lo muestra. Hay personas que dicen, yo no puedo dormir si no me distraigo viendo una serie, si no tengo ruido, si no me desconecto del día con algo externo, y no se dan cuenta de que esa necesidad de distracción muchas veces es solo el síntoma, una energía que pide ser mirada con amor, no evadida. No es que ver una serie esté mal, no es que el entretenimiento sea el enemigo, es que no puede reemplazar el encuentro contigo. El vaso de agua no es magia, es una invitación a estar contigo, sin juicio, sin exigencia, solo cuidado, solo permiso. Y cuando empiezas a habitar tus noches con más conciencia, todo tu día cambia, porque lo cotidiano no es trivial, es el espejo más claro de cómo está tu mundo interno, lo que haces al abrir los ojos, cómo caminas hacia la cocina, cómo te sientas frente al ordenador, cómo miras por la ventana. Todo eso está teñido por la calidad de tu energía, y esa energía se construye o se desgasta en los momentos que nadie ve, en los silencios, en las pausas, en los rituales íntimos. Este es el nuevo paradigma, volver a lo simple, pero con presencia. No buscar respuestas grandiosas, sino hacerte amigo del gesto pequeño. Ahí está la clave, en cómo preparas tu agua, en cómo acomodas tu cama, en cómo te hablas al final del día, en cómo te permites ser vulnerable cuando nadie te mira, en cómo reconoces que eso que llamas insomnio a veces es tu alma pidiendo que por fin la escuches. Jacobo Greenberg hablaba de eso, de la capacidad humana de reorganizar su realidad interna a través de la intención sostenida. Decía que los actos simbólicos, cuando se viven con conciencia, reconfiguran tu campo perceptual, es decir, transforman tu forma de sentir, de pensar, de experimentar, no por obligación, no por técnica, sino porque hay coherencia entre lo que piensas, lo que haces y lo que vibras. Y eso ocurre cuando haces de lo cotidiano un canal, un puente, una práctica energética. Dormir con un vaso de agua debajo de la cama no es el fin, es solo el medio, un punto de partida, un símbolo que entrena tu presencia, que cultiva tu entrega, que te recuerda que lo que sientes tiene espacio, tiene valor y merece existir. Y en ese espacio interior, que poco a poco se expande, ocurre lo que no se puede explicar con palabras, la transformación silenciosa. Tal vez no lo notes al principio, tal vez solo respires un poco más profundo, tal vez tu espalda esté menos tensa, tal vez sonrías sin razón, pero todo eso es señal de que algo en ti empezó a soltarse, de que ya no estás reteniendo, de que confías, y confiar es el primer paso para habitar una vida más liviana, más alineada, más consciente. Así que cuando alguien te diga que no tiene sentido, que es solo un vaso con agua, no intentes convencerlo, solo sigue haciéndolo, porque ese vaso no está ahí. Para ser comprendido, está ahí. Para
para ser sentido, para recordarte cada noche que puedes empezar de nuevo, que puedes entregarte, que puedes descansar de verdad y que tu alma, aunque muchas veces no la escuches, sí sabe el camino. Hay algo curioso que suele pasar cuando una persona está a punto de transformar su vida. Desde un acto simbólico aparece la resistencia. No es externa, es interna. No viene de fuera, viene de dentro y se disfraza de muchas formas: duda, pereza, ironía, desprecio, olvido. Esa voz que te dice ¿y para qué? Eso no tiene sentido. Estás perdiendo el tiempo. Esa parte que se burla de ti mientras llenas un vaso con agua y lo pones debajo de la cama. Esa parte que no quiere que sueltes porque en el fondo ha aprendido a sentirse segura, cargando. La resistencia interna no es tu enemiga, es una vieja aliada que cumplió su función en otro momento. Es la parte de ti que te protegió cuando eras vulnerable, cuando no sabías cómo manejar el dolor, cuando solo necesitabas sobrevivir emocionalmente. Pero hoy esa resistencia ya no te sirve. Ahora te estanca, te detiene y lo hace porque su lenguaje es el del miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a cambiar, miedo a que sí funcione y no sepas qué hacer con todo lo que empiece a salir. Muchos sienten incomodidad al abrirse al símbolo, al ritual, al gesto espiritual. Y no es porque no lo necesiten, es porque aún no se han permitido confiar en lo invisible. ¿Cuántas veces sentiste ganas de hacer algo por ti? De probar una práctica nueva, de explorar tu mundo interno. Y justo antes de hacerlo, algo te frena. No es falta de tiempo, no es flojera, es miedo. Miedo a verte, miedo a sentir, miedo a aceptar que la respuesta está más cerca de lo que creías y que lo único que te separa de ella es tu permiso. También aparece la culpa, esa sensación de estar haciendo algo ridículo, de estar perdiendo el tiempo, cuando hay tantas cosas por hacer, tantas urgencias, tantas responsabilidades. Vivimos en una cultura que valora más la productividad que el descanso, más el hacer que el ser. Y cuando decides parar, respirar, colocar un vaso con intención, honrar tu noche como algo sagrado, esa cultura te susurra al oído: estás siendo débil, estás perdiendo el tiempo. Y si no estás firme en tu conciencia, te lo crees y abandonas. Pero lo cierto es que no hay mayor fortaleza que la de alguien que se atreve a mirarse de frente, que deja de huir de sí mismo, que se permite soltar, no por rendirse, sino por entregarse. Porque para soltar lo que pesa, primero hay que reconocerlo. Y ahí es donde muchos se detienen, porque duele, porque incomoda, porque hay emociones escondidas desde hace años que siguen vivas y solo pensar que puedan salir a la superficie asusta. Greenberg hablaba de los núcleos de resistencia dentro del campo perceptual. Decía que son estructuras mentales y emocionales que se activan cada vez que algo amenaza con romper la imagen que tenemos del mundo y de nosotros mismos. Son barreras, no de piedra, sino de historias, creencias heredadas, momentos que nos marcaron, heridas antiguas. Si alguna vez se rieron de ti por llorar, por ser sensible, por hablar con el corazón, es probable que hoy lleves dentro un núcleo de resistencia que se activa cada vez que intentas abrirte. Y lo más complejo es que ni siquiera lo notas, solo sientes que no te nace, que no es el momento, que hoy no tienes ganas. Pero detrás de esa falsa calma hay un mar esperando ser tocado. Porque resistir también es una forma de proteger el dolor, y eso no es malo, solo que llega un momento en que ya no puedes seguir cargando en silencio. Necesitas una salida, una vía, un puente hacia eso que aún no entiendes, pero intuyes que podría liberarte. Un vaso de agua, tan simple, tan común, y aún así despierta algo incómodo, no porque imponga, no porque empuje, sino porque invita. Y en esa invitación se activa todo lo que llevas reprimido. No es el vaso lo que molesta, es lo que representa. La idea de que puedes soltar sin esfuerzo, confiar sin entenderlo todo, sanar sin tener que pasarlo por la mente. Eso para muchos es insoportable, porque nos entrenaron para controlar, para tener respuestas, para dominar, para no soltar. Pero la sanación emocional real no se controla, se permite. Y cuando aparece la resistencia, a veces se disfraza de lógica. Quiero hacerlo, pero mi mente empieza con su lista. Esto es sugestión, esto es placebo, esto no tiene sentido. Y aunque lo fuera, ¿de verdad importa? Si te alivia, si duermes mejor, si tu cuerpo se relaja, si tu energía se limpia. ¿Necesitas entenderlo todo o puedes simplemente honrar lo que funciona? Esa necesidad de
explicarlo todo. También es resistencia, también es miedo. Miedo a sentir, miedo a soltar el control, miedo a rendirse ante algo que no puedes medir, pero que claramente te está haciendo bien. Y lo curioso es esto, cuando a pesar del miedo, a pesar de las dudas, te atreves a hacerlo, algo se ablanda. No ocurre de golpe, pero ocurre. Es como si la resistencia entendiera que no viniste a luchar, sino a invitarla a descansar contigo. Porque sí, esa parte que te frena también está agotada, también quiere soltar, solo que no sabe cómo. Y tú, con ese gesto sencillo, le estás enseñando el camino. Por eso no la enfrentes. Escúchala, pregúntale, ¿qué temes? ¿Qué estás tratando de proteger? ¿Qué historia sigues repitiendo? Y luego, no le respondas con palabras, respóndele con actos, con presencia, con ese vaso que dejas al lado de la cama, como quien susurra, te veo, no estás sola, ya no tienes que cargar con todo. El cambio no llega por la fuerza, llega cuando confías. Y confiar a veces empieza por abrazar la parte de ti que más miedo tiene, esa parte que solo necesita saber, que puede soltar sin ser juzgada, que puede abrirse sin ser herida, que puede por fin descansar sin pedir permiso. Nos repetimos cosas como, esto no debería afectarme, tengo que superarlo ya, no puedo seguir así. Y lo hacemos con dureza, como si sentir miedo fuera un defecto, como si dudar fuera una falla que hay que corregir. Pero lo que olvidamos es que la resistencia no aparece para estorbar, aparece para proteger. No es un enemigo, es una parte tuya que aprendió a defenderte. Cuando sentir se volvió demasiado, cuando abrirte dolió, cuando confiar terminó en heridas, y tu cuerpo, que recuerda incluso lo que ya olvidaste, levantó sus muros, como quien se protege de la próxima tormenta, aunque afuera ya haya sol. Por eso no sirve atacarte, no sirve forzarte. Lo que esa parte tuya necesita no es corrección, es presencia, es una mano que no empuje, sino que sostenga. Porque muchas veces, cuando estamos a punto de soltar, no somos adultos tomando decisiones, somos niños con miedo, a perder el control, a no saber qué hacer, si finalmente dejamos caer lo que tanto pesa. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio, cuando en lugar de exigirte, empiezas a acompañarte. Y justo ahí, en ese límite donde más duele, lo que más necesitas no es exigencia, es ternura, no empujarte, no presionarte, solo estar, respirar. Cuando pones un vaso de agua debajo de la cama, no estás haciendo una tontería, estás lanzando un mensaje directo a tu sistema. Le estás diciendo, estoy aquí, estoy construyendo un espacio seguro para mí. Hoy no tengo que solucionarlo todo, solo me doy permiso de estar presente con lo que hay. Y ese gesto, aunque parezca mínimo, empieza a quebrar nudos profundos, porque no hay nada más potente que un acto de amor en medio del miedo. No hay medicina más real que una acción sincera, nacida desde la escucha. La resistencia no se derrumba con ideas, se disuelve con presencia, con el cuerpo, porque el cuerpo no sabe mentir. Si al acostarte sientes un nudo en el estómago, ansiedad en el pecho, mandíbula apretada, eso no es solo cansancio, es energía retenida, emociones que no encontraron salida durante el día. Es tu alma pidiéndote una vez más que la mires. Puedes ignorarla como tantas veces antes, o puedes empezar a escucharla, no con palabras, solo con presencia, solo con atención, solo con un vaso de agua, y la disposición de rendirte a lo que sientes. Y cuando digo rendirte, no hablo de resignarte, hablo de entregarte, de dejar de pelear con tu mundo interno, de abrir un espacio para que lo que está en tu cuerpo pueda al fin expresarse. No necesitas entender por qué lloras, no necesitas justificar tu angustia, ni tu rabia, ni ese vacío que no se va. Solo necesitas un espacio donde todo eso pueda salir sin ser juzgado. Y ese espacio puede empezar con algo tan simple como dejar un vaso de agua al lado de tu cama, no como quien sigue una rutina sin sentido, sino como quien deja un testigo silencioso, un cómplice amoroso, que no te juzga, no te exige, solo está. Habrá noches donde no sea fácil, donde tu mente va a querer sabotearlo todo, racionalizar, buscar distracciones, alejarte del presente. Y está bien, eso no significa que estés fallando, significa que estás entrando a un lugar interno que llevaba años cerrado con llave. Cada vez que colocas ese vaso con intención, estás abriendo una puerta, estás entrenando otra forma de estar contigo, estás diciéndole a tu cuerpo que es seguro soltar, estás
enseñándole a tu alma que ya puede confiar. Greenberg lo decía claro, las estructuras internas de percepción no cambian con teoría, cambian con experiencia sostenida. No basta con entenderlo, hay que vivirlo. Y eso no pasa de un día para otro, requiere tiempo, paciencia y constancia. Por eso cuando sientas que algo dentro se resiste, no salgas corriendo. Quédate un momento más, respira, observa. Y si no puedes cambiar nada hoy, al menos mantén el gesto. Llena el vaso, déjalo bajo tu cama. Hazlo, incluso si una parte de ti no cree. Hazlo, aunque otra parte solo quiera rendirse, porque justo ahí, en esa repetición simple, estás sembrando otra forma de habitarte. Recuerda, el agua no necesita que te convenzas, solo que te abras un poco. Lo demás lo hace la vibración. Lo hace tu cuerpo cuando se alinea con tu intención. Lo hace tu energía cuando siente que no está sola. Lo hace tu alma cuando, por fin, se le permite dejar de cargar con todo. Y sin buscarlo, sin forzarlo, algo empieza a cambiar. Tal vez duermas más profundo. Tal vez tus sueños empiecen a hablarte. Tal vez despiertes con más calma. O simplemente te sientas más presente, más liviano, más tú. Y si un día se te olvida, si la rutina te arrastra otra vez, no te castigues, solo vuelve. Cada vez que vuelves, te estás recordando que sí puedes, que tienes poder sobre cómo vives tu descanso, que puedes regresar a ti sin culpa, sin exigencias, solo con el deseo real de cuidarte. No atraviesas la resistencia luchando contra el miedo. La atraviesas cuando lo miras con tanto amor que ya no tiene por qué quedarse. Lo reconoces, lo abrazas, le das un lugar y desde ahí tomas el vaso, lo llenas y lo colocas bajo tu cama como quien dice: hoy no necesito tener todas las respuestas, solo necesito descansar, solo necesito entregarme. Y eso basta, eso es suficiente. Eso ya es un acto profundo de sanación, porque al final la verdadera transformación no llega cuando todo está resuelto, sino cuando decides caminar con tus partes rotas, con tus dudas, con tus sombras, y aún así haces espacio para la luz, aunque sea con un vaso, aunque sea en silencio, aunque nadie más lo entienda, porque tú lo sientes. Y eso es lo único que importa. A veces, lo que más necesitamos no es una explicación, es una confirmación, algo que nos diga sin palabras: no estás loco, no estás solo. Esto que sientes tiene fundamento, y esa validación no siempre llega desde lo emocional o lo simbólico. A veces viene desde lugares que parecen ajenos: la ciencia, la física, la biología, la neurociencia. Pero el alma reconoce la verdad cuando la escucha, aunque venga disfrazada de datos, aunque venga en el lenguaje frío de un experimento o una fórmula. Porque cuando estás abierto, cualquier evidencia se vuelve espejo. Jacobo Greenberg lo comprendió muy bien. Fue uno de los primeros en vislumbrar un puente real entre la espiritualidad y la ciencia, no para probar lo místico, sino para expandir los límites de lo posible. Jacobo Greenberg creía que la conciencia humana no era un fenómeno mental aislado, sino parte activa de una red que él llamó la Lattice, una red que conecta a todos los seres y a toda la materia en un campo unificado de información. Y cada vez que piensas, sientes o imaginas, estás generando una onda que se propaga en ese campo. No es poesía, es física de la conciencia. ¿Y qué tiene que ver todo esto con un vaso de agua debajo de la cama? Todo. Porque cuando colocas ese vaso con una intención clara, que se lleve lo que no es tuyo, que te ayude a soltar, que te dé descanso, estás emitiendo una señal, una frecuencia. Estás informando al campo que estás listo, que quieres reorganizar tu energía, que estás dispuesto a rendirte a un cambio sutil pero profundo. Y si esa intención está alineada con lo que vibras por dentro, entonces ese campo responde. No es magia, es coherencia, es vibración en sintonía. La red responde al gesto no porque sea espectacular, sino porque es verdadero. Lo que antes parecía pura intuición, hoy empieza a encontrar respaldo en la física cuántica, la biología celular y la neurociencia. Y aunque aún hay mucho por descubrir, experimentos como los de Masaru Emoto abren una puerta fascinante. Este investigador japonés fotografió cristales de agua expuestos a palabras, emociones, música, intenciones. El resultado fue alucinante. Las gotas expuestas a palabras como amor o gracias formaban figuras hermosas, simetría perfecta, geometría pura, armonía visual que casi se podía sentir. En cambio, cuando al agua se le hablaba con rabia, con desprecio, con indiferencia, lo que surgía era caos, cristales rotos
ojos, estructuras deformadas, una especie de grito visual congelado. Y lo más impactante, Emoto no necesitaba tocar el agua. Bastaba con escribir una palabra, colocarla junto al vaso o incluso emitirla a distancia con verdadera intención. Eso era suficiente para alterar la estructura interna del agua. Ahora piensa un segundo. Si una sola palabra puede transformar una gota, ¿qué crees que sucede cuando colocas un vaso entero en el espacio más íntimo y vulnerable de tu día, tu cama, tu descanso, tu noche? Emoto fue criticado. Sí, su metodología no era la más científica y muchos quisieron desacreditarlo por eso, pero su mensaje trascendió el laboratorio. Fue replicado en múltiples contextos y lo que dejó atrás fue más que datos, fue una invitación a mirar el agua con otros ojos, no como simple sustancia, sino como portadora de información, como espejo de lo invisible, como canal entre lo que callas y lo que puedes soltar. El físico alemán Fritz Albert Popp descubrió algo que parece sacado de ciencia ficción, pero es pura realidad. Nuestras células emiten luz, literalmente, una luz ultrafina llamada biofotones, que cambia según cómo nos sentimos. Si estás en paz, esa luz brilla diferente a cuando estás triste, ansioso, con miedo. Ahora junta eso con lo que ya sabemos del agua. Si el agua responde a la vibración y nuestras emociones emiten luz, entonces cada estado emocional que vivimos modifica el campo en el que habitamos, no como metáfora, como hecho vibracional. Y esto no lo dice solo la filosofía o la espiritualidad. Incluso la NASA ha estudiado la memoria del agua. Sí, han observado cómo su estructura molecular cambia después de ser expuesta a alta presión, a cargas eléctricas, a sonidos específicos. Todo indica que el agua no solo fluye, también recuerda, y eso lo cambia todo, porque entonces ya no es solo un líquido, es un organismo vibracional, uno que absorbe, que reacciona, que transmite información, uno que puede convertirse en tu espejo, en tu contenedor, en tu filtro más íntimo. Por eso muchas tradiciones, desde hace siglos, han usado el agua para limpiar, no solo el cuerpo, sino también el alma, porque el agua no solo moja, también transforma. No es casualidad que en tantas religiones se use el agua para comenzar de nuevo. No es casualidad que el bautismo marque un antes y un después, ni que las culturas ancestrales usen agua con sal, con hierbas o simplemente bendecida para limpiar algo que no se ve, pero que se siente. Porque el alma, aunque no entienda de ciencia, reconoce el agua. La reconoce como puente, como camino. Y cuando decides colocar un vaso de agua bajo tu cama, tu cuerpo no lo ignora. Tu campo emocional lo percibe. Se siente acompañado, contenido, sostenido. A veces lo notas enseguida. Duermes mejor, respiras más profundo. Otras veces los sueños cambian. Se vuelven más intensos, más simbólicos. Algunas personas incluso despiertan llorando sin saber por qué. Y eso también es parte del proceso, porque el agua, cuando actúa con intención, no arrasa, no obliga, solo fluye. Va entrando en lo rígido, en lo estancado, y lo va aflojando sin hacer ruido hasta que todo empieza a moverse. Y sí, es normal que la mente quiera intervenir, que te diga esto es una tontería, o que lo quieras racionalizar todo, pero no estás aquí para convencer a tu mente. Estás aquí para sentir lo que cambia, lo que se aligera, lo que se aclara, porque el agua sola no hace milagros, lo hace tu intención al depositarla ahí. Y ese pequeño gesto puede cambiarlo todo. Eso, según Greenberg, es una de las formas más auténticas de transformar la realidad, una intención sostenida y consciente. Incluso la neurociencia actual empieza a respaldarlo. Se ha demostrado que repetir una acción con una intención clara lleva al cerebro a formar nuevas conexiones neuronales. No importa si esa acción es compleja o sencilla, lo esencial es que tenga coherencia. Si cada noche colocas ese vaso con la voluntad genuina de soltar, tu sistema límbico, el centro emocional del cerebro, empieza a vincular ese gesto con una sensación de calma, de resguardo, de tranquilidad. Y eso genera una respuesta distinta en tu sistema nervioso, menos cortisol, más oxitocina, menos estado de alerta, más entrega. No es esoterismo, es neurobiología emocional. Y funciona tanto en una meditación guiada como al dejar un vaso de agua bajo tu cama cargado de intención amorosa. Porque lo que transforma no es el objeto, es la atención que depositas en él. Es la repetición, la carga emocional que le das, la coherencia entre lo que haces y lo que anhelas sentir. Esa coherencia es la que opera el cambio. Más allá de lo que ha revelado la ciencia,
y lo que sostienen figuras como Greenberg, hay una validación aún más potente: la experiencia colectiva. Una cosa es leer una teoría, otra muy diferente es escuchar a cientos de personas, de distintas edades, culturas y lugares, coincidir en algo que nunca se les enseñó, pero que todas alguna vez intuyeron: el agua como aliada en momentos emocionales, como si el alma, sin importar cuánta historia cargue, reconociera en ese pequeño gesto algo antiguo, íntimo, profundamente familiar. Personas que jamás oyeron hablar de Greenberg, ni de Emoto, ni de física cuántica, pero que, frente a un duelo, al insomnio persistente, a una ansiedad inexplicable, sintieron el impulso de dejar un vaso de agua al lado de la cama. No sabían el motivo, simplemente lo hacían. Algunos lo atribuían a rituales heredados de sus abuelas, otros lo probaron como un último recurso, cuando nada más parecía funcionar. Lo curioso es que muchas de esas personas describen lo mismo. Tras colocar el vaso, empezaron a dormir más profundamente. Los sueños se volvieron más intensos, más simbólicos, el descanso se sintió más reparador, o simplemente algo dentro de ellos se aquietó. No hay una explicación lógica que lo abarque. No es algo que puedas representar en una gráfica, pero es real, es algo que se vive, y ahí es donde entra una validación distinta: la sabiduría colectiva, esa que se conserva en los rituales que han perdurado con el tiempo, aunque cambien de forma o de nombre, esa que se transmite a través de gestos, que se repiten generación tras generación, no por costumbre, sino porque encierran una verdad que no necesita ser explicada para sentirse. Si miramos distintas culturas antiguas, veremos que el agua ha tenido siempre un papel esencial, en los momentos clave de la vida, en los rituales de cambio, en los nacimientos, en los duelos. Se utilizaba para lavar los pies al regresar al hogar, para bendecir a los bebés recién nacidos, para cerrar etapas, para invocar buena cosecha en los campos. El agua estaba ahí, en cada ocasión en que el alma se abría, cuando lo invisible se manifestaba, cuando lo emocional pedía ser sostenido. Y no es casual, los humanos necesitamos símbolos, algo que podamos ver, tocar, sentir, algo que nos recuerde, de forma concreta, lo que llevamos dentro. No basta con pensarlo, necesitamos bajarlo al cuerpo, verlo materializado, darle forma. Eso es lo que hace ese vaso de agua bajo la cama. No es solo agua, es la representación física de un deseo profundo: descansar con el alma en calma, soltar lo que pesa, acompañarse en el silencio, volver a uno mismo, en lo íntimo, en lo invisible, en lo sagrado. Muchos sabios han hablado de esto, del poder que tienen los elementos como puentes con nuestra alma. Y entre todos, el agua siempre ha sido especial. Se la ha relacionado con la limpieza interior, con la memoria, con los ciclos de transformación. Los antiguos decían que el agua es mensajera entre mundos, que no solo purifica el cuerpo, sino también la energía, el alma, el campo. Y aunque lo expresaban con otras palabras, la idea era la misma: el agua como canal, como medio, como aliada. Jacobo Greenberg lo explicó desde otro lugar, desde la ciencia, pero sin perder lo místico. Decía que los actos simbólicos, cuando son sostenidos con intención, pueden modificar cómo percibimos la realidad. Greenberg decía que cuando una persona repite un gesto cargado de sentido, algo empieza a moverse en su campo, no afuera, sino adentro, y que con el tiempo ese movimiento interno se refleja en su cuerpo, en su salud, en cómo interpreta lo que le ocurre. Esa es la clave. No está en el objeto ni en la técnica, está en el sentido que le das, en la intención que sostienes. Por eso, el mismo vaso de agua puede no hacer nada si lo colocas por rutina, por inercia, sin mirar, sin sentir, como quien sigue una receta sin fe. Pero cuando alguien lo pone con presencia, con la necesidad genuina de sanar, con la voluntad de entregarse, el agua responde, porque no refleja lo que haces, refleja lo que eres al hacerlo. Y si alguna vez dudas, si tu mente te dice que esto no tiene base, que necesitas algo más real, algo que puedas contar, explicar o compartir, entonces escucha esto. Hay quienes, tras una pérdida, una ruptura, una crisis, se encontraron con esta práctica casi por intuición. Y no, el duelo no desapareció, el dolor no se esfumó, el insomnio no se curó del todo, pero algo cambió. El dolor se volvió más llevadero, el insomnio más amable. La ansiedad empezó a ceder poco a poco, como si el agua fuese absorbiendo el peso, una capa a la vez. Una de esas historias viene de una mujer que vivía con ataques de pánico nocturnos durante años. Probó de todo: medicación, terapia,
ejercicio, cambios en la alimentación. Y aunque algo ayudaba, el miedo siempre volvía. Siempre encontraba una forma de colarse en la noche. Hasta que una terapeuta holística le dijo algo simple: pon un vaso de agua con sal debajo de tu cama. No lo hizo convencida. Ni siquiera esperaba que funcionara. Pero esa noche no hubo sobresaltos. Y la siguiente tampoco. No fue magia. No fue un milagro instantáneo. Fue algo más profundo. Algo que fue pasando con los días. Notó que al ver el vaso, su cuerpo ya empezaba a calmarse, que su respiración se volvía más lenta y que el miedo, poco a poco, se transformaba en una especie de escucha. Eso es lo que hace lo simbólico. No te cambia la vida de golpe, te cambia la forma en la que estás en ella. Y eso lo transforma todo. No necesitas saber de física cuántica, ni seguir una doctrina espiritual, solo necesitas hacer una pausa y ver tu descanso como algo sagrado. Tu cuerpo duerme, pero también lo hace tu energía, tu historia, tu dolor, y aunque tú no te des cuenta, hay una parte de ti que sigue buscando, una forma de vaciarse con dignidad. Y si alguna vez sentiste que estabas solo, que nadie entendía lo que pasaba por dentro, que tus emociones no tenían espacio, ni lugar seguro donde soltarse, tal vez este pequeño gesto sea justo eso, el regreso a un lugar donde sí perteneces, porque el agua no te interroga, no te exige explicaciones, solo está, te recibe, te acompaña y responde, siempre responde, porque está viva, porque vibra contigo, porque al igual que tú, también es memoria, también es camino, también es hogar. Y llegado a este punto, ya no se trata de entender, se trata de hacer, de tomar eso que ahora resuena adentro y transformarlo en una acción real, no algo grandioso, ni una revolución espiritual, algo pequeño, íntimo, honesto, un gesto que, noche tras noche, te recuerde que sí puedes vaciarte, que sí puedes cuidarte, que sí puedes empezar de nuevo. Y ese gesto no tiene que venir de otros, no lo copies, créalo tú, desde lo que tu alma reconozca como verdadero, desde lo que tu cuerpo lleva tiempo pidiendo en silencio. Para esto no necesitas nada complicado, ni velas caras, ni rituales heredados, solo necesitas intención. Y lo primero es entender que este plan no es una lista de tareas, es un mapa, un camino de regreso a ti. No es algo que haces por obligación, es un espacio que abres para sentir. Nadie puede recorrerlo por ti, nadie puede sentirlo como tú, pero cuando lo haces tuyo, algo dentro empieza a moverse, sin esfuerzo, sin presión, como si tus células recordaran lo que significa estar en casa. Paso 1. Prepara tu espacio. No necesitas un altar, ni que todo sea perfecto, pero sí hace falta que ese lugar donde duermes vuelva a tener sentido, que recupere su valor energético. Pregúntate, ¿qué ves al entrar? ¿Qué sientes al estar allí? ¿Ese espacio te abraza o te exige? ¿Te invita al descanso o te recuerda todo lo que falta? Elige un rincón solo tuyo. Limpia alrededor de la cama. Quita lo que ya no representa quién eres. Si puedes, baja la intensidad de la luz. Evita las pantallas. Respira hondo. Hazle saber a tu cuerpo que es momento de soltar. Y a tu mente que no necesita resolver nada esta noche. Paso 2. Elige tu vaso. No tiene que ser especial. Puede ser de vidrio simple o tener un diseño que te guste. Lo importante no es su forma, es su propósito. A partir de hoy, ese vaso no será un objeto más. Será tu contenedor emocional, tu filtro energético, tu puente con lo invisible. Dale un sentido. Hazlo simbólico. No como una superstición, sino como un acto de respeto hacia ti. Lávalo con calma la primera vez. Hazlo con presencia. Obsérvalo. Porque ese vaso va a sostener todo eso que no siempre puedes nombrar, pero que aún así necesitas soltar. Paso 3. Llena el vaso. Usa agua limpia. No importa si es del grifo o filtrada. Lo que importa es tu presencia mientras lo haces. Escucha el sonido del agua. Observa cómo se acomoda. Hazlo sin prisa, con intención. Este instante, aunque parezca mínimo, es uno de los más poderosos, porque es cuando tu energía empieza a tocar el símbolo. Si quieres, respira profundo 3 veces antes de colocarlo bajo tu cama. No para hacer un rito solemne, sino para recordarte que estás entrando en ti. Paso 4. Coloca el vaso bajo tu cama. Algunas personas lo ubican cerca de la cabeza, otras lo prefieren a la altura de los pies. No hay una fórmula. Hazlo donde a ti te haga más sentido. Hazlo con suavidad, con respeto, con intención, y justo antes de acostarte, di en voz baja o en tu mente una frase que se convierta en tu clave personal. Algo como: que se lleve lo que ya cumplió su ciclo, que me acompañe mientras descanso, que
transforme lo que no pude soltar, o simplemente, gracias, no hace falta rezar, ni hablarle al agua como si fuera ajena. Lo importante es que conectes contigo, con tu deseo de estar mejor, con tu cuerpo que pide descanso, con tu alma que sabe lo que necesita. Y si no tienes palabras, está bien. El silencio también comunica. El silencio también vibra. Paso 5. Duerme. No intentes controlar el sueño. No te obligues a lograr nada. Solo entrégate al descanso. Si la mente se activa, si los pensamientos llegan, déjalos pasar como si fueran hojas flotando en un río. No luches. Solo observa. Solo respira. Puedes repetir una palabra que te dé calma. Soltar. Descanso. Gracias. No para dormirte rápido, sino para recordarte que ya estás haciendo algo por ti. Y si parece que no pasa nada, también está bien. No busques pruebas inmediatas. No esperes que todo cambie en una noche. Esto no es magia, es constancia, es presencia, es amor hacia ti mismo, puesto en un gesto simple que poco a poco lo transforma todo. Paso 6. Al despertar, no te apresures. Antes de abrir los ojos del todo, quédate unos segundos contigo. Respira, escucha cómo está tu cuerpo, detecta cómo amanecen tus emociones. No lo pienses demasiado, no analices, solo siente, solo percibe. Después, toma el vaso con delicadeza. Si notas que el agua cambió, si ves que está más densa, más fría o simplemente diferente, no te asustes. No es algo malo, es señal de movimiento, de energía que se soltó. Dale las gracias, llévala al fregadero y déjala ir con intención. No la tires como quien se deshace de algo, sino como quien libera. Si tienes plantas, puedes ofrecérsela a la tierra. Si no, déjala correr por el grifo, sabiendo que ya cumplió su propósito. Luego limpia el vaso con calma y déjalo listo para volver a empezar por la noche. Paso 7. Escribe. Si te es posible, ten a mano un cuaderno exclusivo para esto. No necesitas escribir mucho. No hace falta que sea poético ni ordenado. A veces solo saldrá una palabra, un recuerdo, una sensación, un sueño suelto, o quizás nada. Y eso también está bien. Este diario no es para entender con la mente, es para conversar con lo sutil. Es tu espacio privado, tu archivo emocional, tu brújula invisible. Escribir te ayuda a integrar lo vivido, a nombrar lo que no sabías que estaba dentro, a dar forma a lo que solo se sentía como un eco. No hace falta que lo hagas todos los días, solo cuando lo sientas necesario, pero cuando lo hagas, hazlo desde el cuerpo, no desde la mente. Paso 8. Mantén la práctica durante 21 días, no por obligación, sino porque el cuerpo necesita tiempo para registrar una nueva forma de estar. La repetición no es rutina, es transformación. La constancia no es rigidez, es medicina. Y cuando notes que ya no lo haces por costumbre, sino porque lo sientes parte de ti, entenderás que algo cambió, que cada noche al colocar el vaso, no solo estás haciendo un gesto, estás diciendo algo profundo. Me cuido, me veo, me sostengo. Y si algún día no lo haces, si te olvidas o simplemente no puedes, no te juzgues, no se trata de hacerlo perfecto, solo de volver. Volver es suficiente. Volver también es sanar. Este mini plan no es un método cerrado, es una invitación abierta, una forma de convertir tu descanso en un refugio sagrado, de devolverle al dormir su valor emocional, su dimensión espiritual, de recordarte que no todo tiene que ser entendido para ser vivido, que puedes confiar en lo que tu cuerpo ya intuye, que puedes soltar sin culpa, que puedes descansar de verdad y que a veces lo más pequeño, como un vaso de agua bajo la cama, puede marcar el inicio del reencuentro contigo, porque al final no se trata solo del agua, todo gira en torno a ti, a lo que decides observar, a lo que te das permiso de dejar ir, a lo que te permites sentir sin juicio, y a cómo con pequeños actos vas transformando cada noche, en un gesto de amor hacia tu propio recorrido. No se trata de perfección, se trata de verdad. Cierra los ojos un momento e imagina cómo sería este mundo si al terminar el día, cada persona dedicara unos minutos a liberar lo que ya no le sirve, si cada alma antes de dormir se concediera una pausa para soltar lo que pesa, lo que nunca fue suyo, lo que simplemente quedó ahí, por miedo, por costumbre, por inercia. Si en cada casa existiera un rincón sagrado para el descanso, donde el cuerpo, la mente y el alma pudieran entregarse sin resistencias, si millones de seres humanos reconocieran en silencio su fragilidad como un acto de poder, la noche se convertiría en un ritual colectivo de alivio, y quizá entonces no habría tanta herida arrastrándose por generaciones, ni tanta rabia sin nombre, ni tanto dolor
dolor contenido por miedo a ser visto. Porque cuando una sola persona se atreve a soltar, le abre camino a otros para hacer lo mismo. Vivimos en tiempos ruidosos, llenos de prisa, de pantallas, de exceso de datos, pero con una falta enorme de escucha genuina. Todos hablan, todos reaccionan, todos opinan, pero muy pocos se detienen, muy pocos se observan por dentro, muy pocos se preguntan, con honestidad, cómo están en realidad. Muchos caminan por la vida aparentando que todo está bien, cuando por dentro siguen arrastrando. Dolores antiguos, agotamientos que no se ven, heridas que siguen abiertas, porque nunca hubo tiempo ni espacio para atenderlas. Y no es en las noticias donde el mundo empieza a quebrarse, no es solo en las decisiones políticas, ni en los desastres globales. El verdadero quiebre ocurre cada día, en esa desconexión pequeña y constante que mantenemos con nosotros mismos, con lo que sentimos, con lo que callamos, con lo que ignoramos por miedo a no ser entendidos. Pero esa desconexión puede empezar a transformarse, no con grandes cambios, sino con actos íntimos, con rituales personales que nadie necesita ver, pero que tú reconoces como tuyos. Dormir con un vaso de agua bajo la cama puede parecer algo pequeño, algo irrelevante, y sin embargo en ese acto tan simple se esconde un mensaje profundo. Es como decirte en voz baja: me hago cargo de lo que habita en mí, porque el mundo no se transforma con declaraciones de paz. Cambia cuando cada uno se atreve a mirar hacia adentro, a reconocer lo que duele, a abrazar sus sombras sin huir, y eso no empieza en las calles, empieza en tu cuarto, en tu cuerpo, en tu cama, en ese vaso de agua que espera noche tras noche, que le confíes lo que no supiste decir en voz alta. Jacobo Greenberg decía que la conciencia es flexible, que si reordenamos nuestro mundo interior, el exterior también se transforma. Eso quiere decir que el caos que ves ahí fuera, las tensiones, el dolor colectivo, no están tan lejos como crees. Son un reflejo, una extensión de lo que aún no hemos sanado dentro. Por eso, cada vez que tú sanas, el tejido del mundo se acomoda un poco más. Aunque no lo notes, aunque nadie lo vea, aunque no recibas aplausos por ello. Sucede, porque todo lo que se hace con intención, con entrega, con amor, deja huella, se transmite, se expande. Tú formas parte de algo más grande. Tú también eres red, eres energía en movimiento. Ahora imagina esto con el corazón abierto. ¿Qué pasaría si cada ser humano pudiera dormir en calma? Si en lugar de quedarse dormido, lleno de rabia, dejara que el agua absorbiera sus frustraciones, sus miedos, sus enojos, si cambiáramos las pantallas y los titulares de miedo por unos minutos de silencio, de respiración, de entrega. Si en vez de dormir atrapados en lo pendiente, creáramos un espacio íntimo para soltarlo todo, sin juzgarnos, sin miedo. Imagínate cómo sería despertar con menos peso en el pecho, con la mente más clara, con el corazón menos a la defensiva. Imagina conversaciones más suaves, vínculos más honestos, calles menos tensas, redes menos agresivas. No estamos hablando de un sueño inalcanzable, estamos hablando de algo posible, porque los cambios profundos no empiezan con leyes ni con discursos de poder, empiezan en los rincones pequeños, en esos gestos que nadie ve, pero que sostienes en silencio cada noche. Una sociedad no se transforma desde arriba, se transforma cuando miles de personas deciden vivir con más conciencia, con más raíz, con menos prisa y más verdad. No hacen falta expertos, hace falta presencia, hace falta alma. Y tú puedes ser parte de eso, ya lo estás siendo. Cada vez que eliges cuidar tu energía, que te regalas un momento de quietud, que colocas ese vaso no como superstición, sino como un canal para vaciarte, estás haciendo algo mucho más grande de lo que imaginas. Estás afinando tu frecuencia, estás sumándote a una red invisible que sostiene al mundo desde lo sutil, porque esto no se trata solo de ti, se trata de todos, de la energía que compartimos, aunque nunca nos hayamos cruzado. Se trata de soltar en lugar de seguir acumulando. Y si alguna vez piensas que tu calma no cambia nada, que da igual si tú te aquietas, mientras el mundo arde, recuerda esto: toda transformación colectiva comienza con una decisión íntima, y cada gesto consciente es una semilla, una onda, una posibilidad. Pero esa idea pertenece a una forma antigua de ver el mundo, una que nos hizo creer que solo lo que se ve, lo que hace ruido, lo que se celebra públicamente, tiene valor. Nos educaron para pensar que si nadie lo reconoce, entonces no cuenta. Y eso simplemente no es verdad. Mira
Miles de personas ya lo han comprobado. Cuando empezaron a proteger su descanso, algo cambió en sus relaciones. Sus hijos durmieron mejor. Las discusiones en casa se volvieron menos frecuentes. Incluso los roces en el trabajo bajaron de intensidad. ¿Y qué cambió fuera? Nada. Lo que cambió fue la carga emocional que llevaban encima. El mundo seguía igual, pero ellos no. Así de poderosa puede ser una práctica íntima. Así de transformadora es la energía que soltamos antes de dormir. No hace falta gritar lo que haces, solo tienes que hacerlo con coherencia, porque cuando tu alma encuentra calma durante la noche, todo lo que emites durante el día se alinea. Todo lo que tocas se vuelve un poco más liviano, más claro, más sincero. Y eso, en un mundo saturado de tensión, es una forma silenciosa de revolución. Seguro que alguna vez lo has sentido. Entraste en una habitación donde nadie hablaba. No había música, pero se respiraba paz. Una sensación de alivio, de no tener que protegerte, de poder simplemente... Esa calma que se respira en ciertos lugares no está en los muebles, no está en las paredes, está en la energía de quienes viven ahí, en las emociones que se permitieron salir, en un aire que no pesa, porque no arrastra lo no dicho. Y tú puedes crear eso, tú puedes convertir tu cama, tu cuarto, tu vaso y tu cuerpo en un refugio así. Imagina si desde pequeños nos enseñaran a hacer esto, si cada niño supiera cómo liberar sus emociones antes de dormir, si cada adolescente tuviera ese vaso como compañero de ruta en sus noches caóticas, si cada adulto pudiera permitirse soltar en silencio, llorar un poco, dejarlo ir sin sentirse débil. ¿Cuánto trauma se evitaría? ¿Cuántas heridas dejarían de repetirse una y otra vez? ¿Cuánta violencia perdería su sentido? Por eso este gesto vale, por eso no es un simple ritual. No se trata solo de ti, se trata de todos los que, a través de ti, reciben algo distinto. Una palabra con menos rabia, un silencio que no incomoda, una mirada que no lastima, una presencia que no exige, una energía que, sin decir nada, cambia algo. Y si todavía te parece demasiado simple para ser verdad, obsérvate. Mira cómo se siente tu cuerpo cuando logras descansar bien. Mira cómo cambia tu forma de decidir cuando estás en paz. Mira cómo se acomoda tu vida cuando dejas de acumular por dentro. Eso no se aprende en un libro, no se compra, no se explica, se vive, se cultiva. Así que esta noche, cuando vayas a preparar tu espacio, no lo hagas como quien repite una receta. Hazlo como quien planta algo sagrado, porque cada vez que llenas ese vaso, estás diciendo sí, sí a una nueva forma de cuidarte, sí a una nueva frecuencia, sí a ti. Y sin darte cuenta, también estás recordando algo profundo, que formas parte de algo más grande, que eres red, que eres canal. Y cuando despiertes, cuando mires ese vaso, cargado de todo lo que ya no necesitas, y lo vacíes con intención, estarás haciendo mucho más que cerrar un ciclo. Estarás reafirmando algo enorme, que puedes vivir distinto, más ligero, más consciente, más en paz. Un mundo así no empieza con gritos ni con normas. Empieza en lo íntimo, en lo silencioso, en lo esencial. Ahí es donde nace la verdadera revolución. No al intentar cambiarlo todo de golpe, sino al volver a lo más humano. Imagina esa escena otra vez, tu habitación, la luz apagada, el silencio arropándote. Ha sido un día más, quizás pesado, quizás igual que ayer, pero hoy algo es distinto. Porque antes de dormir, antes de rendirte al sueño, eliges mirar ese vaso con otros ojos. Ya no es solo vidrio y agua, ahora es símbolo, es refugio. Es un espacio donde lo que pesa se suelta. Ahí dejaste todo lo que no pudiste decir, pensamientos que daban vueltas, emociones que no sabías cómo mostrar. Todo eso que antes cargabas hasta la almohada, ahora tiene un lugar donde reposar. Y ese pequeño gesto, aparentemente simple, es todo menos insignificante. Es tu forma de decirte, hoy también me cuido, hoy también me libero, hoy también vuelvo a mí. Y tú lo sabes, no porque alguien te lo haya explicado, no porque lo hayas visto en un video. Lo sabes porque lo sientes, porque tu cuerpo lo recuerda sin necesidad de palabras, porque tu alma, poco a poco, empieza a descansar de una manera distinta. Y eso es el verdadero cambio. No se trata de revoluciones ruidosas, ni de querer rehacer tu vida en un día. Se trata de cómo eliges entregarte al descanso, de cómo decides tratar tus noches, no como un final automático, sino como un rito sagrado. Porque dormir no es solo cerrar los ojos, es entrar en otro espacio, es cruzar un umbral entre lo tangible y lo sutil. Y cuando lo haces con presencia, cuando colocas esa intención en tu descanso,
descanso, algo dentro de ti se acomoda, algo se suelta, algo respira diferente. Tal vez no lo entiendas, tal vez no puedas explicarlo, pero lo sientes, y eso basta. Muchos han tratado de entender el poder del agua, desde la ciencia, desde la espiritualidad, desde el asombro, pero tú no necesitas teorías, porque lo estás viviendo. El agua es más que un líquido, es memoria, es frecuencia, es una extensión de lo que llevas dentro. Y cuando al final del día le confías tu carga, cuando le dices en silencio, no puedo con todo esto, ella te escucha y lo sostiene, sin juicio, sin prisa, solo esperando que seas sincero contigo. Porque cuando te atreves a soltar, todo empieza a transformarse. Y sí, habrá noches en las que lo olvides, habrá días en los que te duermas sin ritual, sin intención, y está bien. Esto no es una regla, no es una carga ni una exigencia, es una puerta abierta, una forma de volver a ti, de recordar cómo se siente descansar de verdad, sin máscaras, sin el peso de tener que ser fuerte todo el tiempo. Es un permiso para soltar, para no sostenerlo todo, para dejar que, por unas horas, el universo te cuide. Porque rendirse no es fracasar, es confiar de nuevo, es permitir que algo más grande te sostenga. Jacobo Greenberg decía que la conciencia se expande cuando dejamos de distorsionar lo que sentimos. Y esa distorsión muchas veces nace dentro, en la culpa, en las creencias que arrastramos, en el miedo a sentir lo que de verdad está ahí. Dormir con un vaso de agua bajo la cama no es magia, es un símbolo, un gesto sencillo que, noche tras noche, puede cambiarlo todo, porque estás diciéndote, hoy no me ignoro, hoy me escucho, hoy confío. Y cuando haces eso de manera constante, aunque nadie lo vea, aunque parezca mínimo, estás entrenando a tu alma para habitarte de otra forma. Este video no era sobre un vaso de agua, era sobre ti, sobre lo que guardas, sobre lo que callas, sobre lo que te duele, pero no sabes cómo nombrar. Era una invitación a pactar contigo algo nuevo, un descanso que no solo cierre los ojos, sino que abra el corazón, un silencio que no te aísle, sino que te devuelva a tu centro, un agua que no solo sea líquida, sino un espejo limpio, que cada noche te recuerde que puedes soltar, que puedes sanar, que puedes empezar de nuevo. Si estás leyendo esto, no es casualidad, algo dentro de ti te trajo hasta aquí, una parte que intuyó que este gesto, por simple que parezca, podía cambiar algo más profundo. Y no se equivocó, porque cuando eliges caminar distinto, aunque sea un solo paso, estás honrando tu camino. Estás afirmando que tu paz importa, que tu bienestar es prioridad, que tu energía no está disponible para todo ni para todos. Estás diciendo, merezco estar bien, merezco cuidar de mí. Y ahora me gustaría proponerte algo, no para mí, para ti. Si en algún momento sentiste que este mensaje tocó algo dentro, si alguna frase te hizo respirar más hondo o mirar hacia adentro, déjalo saber. Dale a me gusta, no solo porque ayuda al canal, sino porque es una forma de sembrar más mensajes como este en un mundo que los necesita. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete. Aquí hablamos de lo que a veces no se dice, pero que todos, en silencio, sentimos. Antes de irte, un pequeño regalo. Si llegaste hasta el final, quiero que formes parte de algo especial. Escribe en los comentarios, descanso sagrado. Así sabré que estuviste conmigo hasta el final, que no solo escuchaste con los oídos, sino también con el alma. Y si comentas esa palabra, te enviaré un saludo personalizado en el próximo video, como parte de esta comunidad silenciosa, que poco a poco está aprendiendo a vivir con más presencia. Tal vez hoy sea la primera vez que prepares un vaso de agua de otra forma, que no solo llenes un recipiente, sino que crees un símbolo, que no lo pongas debajo de la cama porque alguien lo dijo, sino porque lo sentiste, porque entendiste que no estás solo, que todo lo que vives resuena en otros, y que cuando tú sanas, algo en el mundo también encuentra alivio. Y si esta noche, al cerrar los ojos, sientes que algo cambió en ti, si respiras distinto, si tu cuerpo pesa menos, si tu mente se aquieta, recuerda esto, no fue solo el vaso, fuiste tú. Fue tu decisión de confiar, de abrirte, de permitirte sentir, porque las grandes respuestas no siempre vienen en forma de señales celestiales. A veces llegan como lo más simple, un vaso de agua bajo la cama y una intención clara antes de dormir. Gracias por estar aquí, gracias por darte permiso, gracias por compartir este instante, aunque estemos a kilómetros de distancia. Nos vemos en el próximo video y no lo olvides, tu descanso también es sagrado y tú, por solo existir, ya formas parte de algo mucho más grande.